Lucía Martínez cerró la puerta de su oficina con más fuerza de la necesaria. La junta con los inversionistas japoneses había terminado 3 horas antes de lo previsto, algo que raramente ocurría en su empresa de consultoría financiera. Los números habían sido tan convincentes que apenas necesitó presentar la mitad de su propuesta antes de que aceptaran el proyecto completo. Mientras guardaba los documentos en su maletín de cuero italiano, regalo de bodas de Ricardo hace 5 años, decidió que era el momento perfecto para sorprender a su esposo. El tráfico de la Ciudad de México en martes por la tarde era sorprendentemente fluido, y Lucía manejó su BMW blanco Surgentes hacia su casa en la Roma Norte, con una sonrisa en los labios. Hacía semanas que no tenía una tarde libre, y la idea de llegar temprano a casa la emocionaba como si fuera una adolescente planeando una travesura. Ricardo había estado tan distante siempre con pretextos para quedarse trabajando hasta tarde en su despacho de arquitectura, o inventando compromisos sociales los fines de semana que misteriosamente no la incluían a ella. Tal vez podamos ir a cenar a ese restaurante francés que tanto le gusta, pensó mientras estacionaba su auto frente a la casa de 2 pisos con fachada de cantera rosa que habían comprado con la herencia de sus padres. La propiedad había sido un sueño hecho realidad. Amplios ventanales, un jardín interior con una fuente y una cocina moderna que había sido el capricho personal de Lucía. Ricardo siempre bromeaba diciendo que ella había elegido la casa por la cocina, y no estaba muy lejos de la verdad. Al insertar la llave en la cerradura, Lucía escuchó sonidos provenientes del interior. Risas. Una risa femenina que reconoció inmediatamente. Era la de su hermana menor, Sofía. ¿Qué estaría haciendo ahí a las 3 de la tarde de un martes? Sofía trabajaba como coordinadora de evento en un hotel de 5 estrellas en Polanco, y sus horarios eran notoriamente estrictos. Lucía abrió la puerta principal suavemente, dejando su maletín en el recibidor de mármol, junto al jarrón de talavera que había pertenecido a su abuela. Los sonidos se hacían más claros ahora. Definitivamente eran voces que provenían de la cocina, acompañadas de esa risa cristalina de Sofía, que siempre había envidiado secretamente. Había algo íntimo en el tono de esas voces, algo que hizo que un escalofrío recorriera su columna vertebral. Con pasos silenciosos sobre el piso de duela encerada, Lucía se dirigió hacia la cocina. Sus tacones de oficina habían sido reemplazados por pantuflas desde que llegó, y agradecía ahora esa costumbre que Ricardo siempre criticaba como demasiado hogareña. El pasillo que conectaba la entrada con la cocina tenía una curva, y desde ahí podía ver perfectamente el interior sin ser vista. Lo que vio la dejó completamente paralizada, como si hubiera recibido una descarga eléctrica que le hubiera congelado cada músculo de su cuerpo. Ricardo, su esposo de 5 años, tenía a Sofía, su hermana menor de 26 años, recargada contra la barra de granito negro de la cocina. Sus manos, las mismas que había conocido tan bien durante todos estos años, recorrían la espalda de Sofía con una familiaridad que hablaba de encuentros anteriores, de una intimidad construida a través del tiempo y la repetición. Los labios de ambos estaban unidos en un beso apasionado, que no tenían nada de casual o espontáneo. Lucía observó, con una mezcla de horror y fascinación morbosa, cómo Ricardo apartaba un mechón del cabello castaño de Sofía del rostro, con una ternura que hacía meses no le dedicaba a él. Su hermana llevaba puesto un vestido azul marino, que Lucía recordaba haberle regalado en su cumpleaños el año anterior, y que ahora se veía arrugado y fuera de lugar. No puede ser verdad, pensó Lucía, sintiendo cómo cada certeza sobre su vida, cada creencia sobre las personas que más amaba, se desplomaba bajo sus pies como un edificio con cimientos defectuosos. El aire se sentía espeso, irrespirable. Su hermana pequeña, la misma que había sido su dama de honor en la boda, la misma que lloraba en su hombro cada vez que algún novio la lastimaba, la misma a quien había ayudado económicamente durante la universidad y a conseguir su primer trabajo. Sofía se separó ligeramente de Ricardo y le susurró algo al oído que Lucía no pudo escuchar, pero que provocó que él sonriera con una expresión que nunca había visto antes. Era una sonrisa de complicidad, de secretos compartidos, de planes ocultos. Las manos de Sofía jugaban con el cuello de la camisa blanca de Ricardo, desabotonando lentamente los primeros botones, mientras él acariciaba sus brazos desnudos. Sin hacer ruido, Lucía sacó su teléfono celular del bolsillo de su blazer gris. Sus manos temblaban tanto que tardó varios segundos en abrir la aplicación de la cámara, pero logró comenzar a grabar justo cuando Ricardo levantaba a Sofía y la sentaba sobre la barra de la cocina. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido los alertara de su presencia. La traición se desarrollaba en la cocina que ella misma había diseñado, sobre la barra donde desayunaba cada mañana, en el espacio que consideraba el corazón de su hogar. Cada detalle se grababa en su memoria con una claridad dolorosa.
la manera en que Ricardo sostenía la cintura de Sofía, cómo ella había envuelto sus piernas alrededor de él, la intensidad con la que se besaban como si el mundo fuera a acabarse. Mi amor, ya no aguanto esto, decía Sofía mientras acariciaba el rostro de Ricardo con ambas manos, mirándolo directamente a los ojos, con una intensidad que Lucía había visto solo en las películas románticas. ¿Cuándo le vas a decir la verdad a Lucía? No puedo seguir fingiendo que soy la hermana perfecta, cuando lo único que quiero es estar contigo abierta. Ricardo tomó las manos de Sofía entre las suyas y las besó suavemente. Paciencia, mi vida. Ya casi termino de arreglar todos los papeles legales. Mi abogado dice que en un mes más tendré transferidas todas las propiedades principales a mi nombre, y entonces podremos irnos juntos a donde... Pensé que podríamos empezar una nueva vida en España. Compramos esa casa en Valencia que vimos en... Lucía sintió cómo la traición se profundizaba y se volvía aún más compleja y dolorosa. No solo la estaban engañando emocionalmente, sino que también la estaban robando sistemáticamente. Ricardo había estado manipulando sus bienes, probablemente durante meses, usando su confianza y su amor para despojarla de todo lo que había heredado de sus padres. ¿Estás seguro de que no se va a dar cuenta?, preguntó Sofía con una expresión de preocupación genuina que contrastaba grotescamente con la situación. Mi hermana es más inteligente de lo que parece. Trabaja con números todo el día. Eventualmente va a notar algo raro en las propiedades. Ricardo se rió con una seguridad que helaba la sangre. No te preocupes para nada, mi tonta esposa confía ciegamente. Le he hecho creer que todos estos movimientos son para optimizar nuestras inversiones y reducir impuestos. Jamás sospecharía que su amado esposo la está robando. Además, está tan ocupada con su trabajo que apenas presta atención a los detalles financieros domésticos. ¿Y después qué? ¿Simplemente desaparecemos y ya?, insistió Sofía, bajándose de la barra y caminando hacia el refrigerador para sacar una botella de agua. Su movimiento era casual, doméstico, como si esa cocina fuera tan suya como de Lucía. Tengo contactos que nos pueden ayudar con documentos nuevos si es necesario, pero honestamente, creo que con el dinero que vamos a tener, podemos simplemente mudarnos a otro país y empezar de cero. Lucía se quedará con algunas propiedades menores y su trabajo. No es como si la fuéramos a dejar en la calle. La manera casual en que discutían destruir su vida, como si fuera un simple trámite administrativo, hizo que Lucía sintiera náuseas. Tuvo que apoyarse contra la pared del pasillo para no caerse, manteniendo el teléfono firme para seguir grabando cada palabra de esa conversación que estaba cambiando su vida para siempre. Lucía logró salir de la casa sin hacer ruido, caminando hacia atrás por el pasillo hasta llegar a la puerta principal. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en varios muebles durante el recorrido. Una vez afuera, cerró la puerta con la misma suavidad con que la había abierto y caminó hacia su auto como si fuera un robot programado para ejecutar movimientos básicos. Se subió al BMW y arrancó el motor sin tener idea de hacia dónde dirigirse. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, manchando el maquillaje que se había aplicado esa mañana pensando en un día normal de trabajo. Manejó por las calles de la Roma Norte sin rumbo fijo, pasando por cafeterías donde había desayunado con Sofía, por el parque donde Ricardo le había propuesto matrimonio, por todos los lugares que ahora se sentían contaminados por la traición. Finalmente se detuvo en el Parque México, en un estacionamiento bajo la sombra de un jacarandá que estaba en plena floración. Se quedó sentada en el auto, viendo pasar a familias felices, parejas tomadas de la mano, niños jugando con sus padres. Todo le parecía irreal, como si estuviera viendo la vida de otras personas a través de una ventana. Mientras procesaba lo que había visto y escuchado, mientras intentaba entender cómo había sido tan ciega, su teléfono celular comenzó a sonar. El número que aparecía en la pantalla no lo reconocía. Era un número local, pero definitivamente no estaba en sus contactos. ¿Señora Lucía Martínez?, preguntó una voz masculina profunda al otro lado de la línea. El tono era formal pero amigable, con un ligero acento que no pudo identificar inmediatamente. Sí, soy yo, respondió con voz temblorosa, preguntándose quién podría estar llamándola en el peor momento posible. Mi nombre es detective Carlos Ramírez de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Necesito hablar con usted urgentemente sobre su esposo, el arquitecto Ricardo Vázquez. ¿Sería posible que nos viéramos esta tarde? Es un asunto que no puedo discutir por teléfono. Lucía sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. El universo parecía estar conspirando para destruir todo lo que creía conocer sobre su vida en una sola tarde. Detective, ¿de qué se trata exactamente? Prefiero explicárselo en persona, señora. Es sobre algunas transacciones financieras sospechosas que hemos detectado en las cuentas asociadas a su esposo. Su nombre aparece en varios documentos y necesitamos aclarar su nivel de conocimiento sobre estas operaciones. ¿Operaciones? No entiendo. ¿Podríamos vernos en una hora en el café del Centro Comercial Antara? Es un lugar público y discreto. Le aseguro que es por su propio bien, señora Martínez.
El café del centro comercial Antara estaba moderadamente lleno para ser martes por la tarde. Lucía llegó 15 minutos antes de la hora acordada y se sentó en una mesa esquinera, desde donde podía ver la entrada. Había aprovechado el tiempo para retocarse el maquillaje y tratar de verse presentable, aunque por dentro se sentía como si hubiera pasado por una licuadora emocional. El detective Carlos Ramírez era un hombre de mediana edad, con cabello canoso bien peinado y un traje gris que parecía haber sido planchado esa misma mañana. Su rostro mostraba la seriedad de alguien acostumbrado a dar malas noticias, pero también una calidez que tranquilizó ligeramente. Se presentó mostrando su placa y se sentó frente a ella con una carpeta manila gruesa bajo el brazo. Señora Martínez, primero quiero agradecerle que haya accedido a esta reunión tan repentina, comenzó el detective mientras abría la carpeta sobre la mesa. Lo que voy a mostrarle puede ser perturbador, pero necesito que entienda la gravedad de la situación en la que se encuentra. La carpeta contenía docenas de documentos, estados de cuenta bancarios, transferencias internacionales, contratos de compraventa y fotografías que parecían haber sido tomadas con cámaras de vigilancia. Lucía reconoció inmediatamente algunas de las firmas. Eran suyas, pero aplicadas en documentos que nunca había visto antes. Su esposo no solo ha estado transfiriendo las propiedades que usted heredó de sus padres a su nombre personal, explicó el detective señalando varios contratos. También ha estado usando esas propiedades como garantía para préstamos que después utiliza en operaciones de lavado de dinero para una organización criminal que hemos estado investigando durante los últimos 2 años. Lucía se sintió mareada. Detective, yo no sé nada de esto. Ricardo maneja la mayoría de nuestros asuntos financieros porque dice que es más eficiente, pero nunca me ha pedido que firme nada sospechoso. Eso es exactamente lo que necesitábamos confirmar, respondió Ramírez con una expresión de alivio. Hemos estado monitoreando las cuentas de su esposo y sabemos que él ha estado falsificando su firma en muchos de estos documentos. Sin embargo, legalmente usted también podría estar en problemas si no actuamos rápido para demostrar su inocencia. El detective le mostró fotografías donde aparecía Ricardo, entrando y saliendo de oficinas que, según le explicó, eran fachadas para operaciones de narcotráfico. También había fotos de él reuniéndose con personas que estaban en la lista de criminales más buscados del país. Su esposo está en serios problemas, señora Martínez, y usted también podría estarlo si no coopera con nosotros para atraparlo con las manos en la masa y demostrar que usted es una víctima en todo esto. Lucía pensó inmediatamente en la grabación que tenía en su celular. El timing era demasiado perfecto para ser coincidente. Detective Ramírez, tengo algo que puede serle. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y le mostró el video que había grabado apenas unas horas antes. El detective lo vio en silencio, tomando notas ocasionales en una libreta pequeña que había sacado de su bolsillo. Cuando terminó de ver el video, el detective silbó bajito y se reclinó. Señora Martín, esto cambia todo. Su hermana también está involucrada más profundamente que pensábamos. ¿Qué quiere decir? Sofía Martínez ha estado siendo investigada por nosotros durante los últimos 6 meses. Tenemos razones para creer que es ella quien originalmente conectó a su esposo con la organización criminal. No es la primera vez que utiliza relaciones familiares para infiltrar criminales. Esa revelación a Lucía, su hermana menor, la niña quien había cuidado después de que sus padres murieron en el accidente hace 10 años, no solo la había traicionado con su esposo, sino que había orquestado todo como parte de un plan criminal más amplio. Detective, ¿qué necesita que haga?, preguntó Lucía, sintiendo cómo la tristeza se transformaba lentamente en una determinación fría y calculada. Necesitamos que regrese a su casa esta noche y actúe como si nada hubiera pasado. No puede cambiar su comportamiento de ninguna manera, porque tanto su esposo como su hermana son extremadamente peligrosos. Mañana por la mañana instalaremos equipos de vigilancia y grabación en su casa, y después esperaremos a que ellos den el siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Según nuestro análisis de casos similares, probablemente intentarán completar las transferencias de propiedades esta semana y después. Bueno, después usted se convertiría en un estorbo para sus planes. El detective no necesitó ser más específico. Lucía entendió perfectamente que estaban hablando de su asesinato. Esa noche, Lucía regresó a su casa actuando con una normalidad que la sorprendía a ella misma. Ricardo la recibió con un beso en la mejilla y le preguntó sobre su día, interpretando perfectamente el papel del esposo amoroso y preocupado. Incluso le sirvió una copa de vino tinto, el mismo que habían bebido en su luna de miel en Toscana. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, le preguntó mientras cenaban la pasta con mariscos que había preparado. Era uno de sus platos favoritos, y la ironía de que lo estuviera cocinando justo después de planear robarle todo no se le escapó. Bien, solo el trabajo de siempre. La presentación con los japoneses salió mejor de lo esperado, respondió Lucía, sorprendida de lo natural que sonaba su voz. ¿Y tú qué hiciste?
Nada especial. Me quedé trabajando desde casa en el proyecto de la torre de oficina. Ah, y tu hermana Sofía pasó por aquí alrededor de las 2 para preguntarme. Quería saber si tenías planes para este fin de semana. La mentira salió tan naturalmente de sus labios que Lucía tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no reaccionar. En lugar de eso, tomó un sorbo de vino y sonrió. Qué raro, no me dijo nada. ¿Se veía bien? Sí, muy bien. Ya sabes cómo es Sofía, siempre tan arreglada y preocupada por ti. Esa noche, mientras Ricardo dormía profundamente a su lado en la cama king size que habían elegido juntos para su 5º aniversario de bodas, Lucía se quedó despierta mirando el techo y planeando su venganza junto con el detective Ramírez a través de mensajes de texto encriptados. Durante los siguientes días, Lucía desarrolló habilidades de actuación que no sabía que tenía. Desayunaba con Ricardo cada mañana, hablando sobre el clima y sus planes de trabajo como si fuera la esposa más feliz del mundo. Por las tardes, técnicos disfrazados como empleados de la compañía de cable instalaron discretamente micrófonos y cámaras miniaturizadas en toda la casa. El jueves por la tarde, siguiendo las instrucciones del detective Ramírez, Lucía llamó a Sofía para invitarla a cenar el viernes en la noche. «Hermana, qué buena sorpresa», respondió Sofía con entusiasmo, que ahora Lucía sabía que era completamente fingido. «¿Cómo estás? Tengo días que no sabemos nada de ti». «Muy bien, Sofía. Se me ocurrió que podríamos cenar mañana en casa, como en los viejos tiempos. Hace mucho que no cocinamos juntas. Puedes invitar a Ricardo también. Así cenamos los 3 como familia». Hubo una pausa casi imperceptible del otro lado de la línea antes de que Sofía respondiera. «Qué buena idea. Me encanta la idea. Hace mucho que no pasamos tiempo juntas las 3. ¿Quieres que lleve algo? Solo tráete a ti misma y tus ganas de platicar. Tenemos mucho de qué ponernos al día». «Perfecto, hermana. Nos vemos mañana a las 7. Mientras tanto, el detective Ramírez y su equipo preparaban meticulosamente la operación. Habían descubierto que Ricardo tenía programada una reunión con sus contactos criminales para el viernes por la noche, exactamente el mismo día de la cena familiar. La coordinación no era coincidencia. Según los mensajes interceptados entre Ricardo y Sofía, habían planeado usar la cena como coartada para sus movimientos de esa noche. Ricardo, por su parte, estaba visiblemente nervioso durante esos días. Lucía lo notaba revisando su teléfono constantemente, haciendo llamadas susurradas del estudio y saliendo de casa por periodos cortos sin explicar claramente a dónde ir. Había acelerado las transferencias de propiedades y, según el detective Ramírez, había movido casi 2 millones de pesos a cuentas offshore durante esa semana. ¿No te parece extraño que Lucía nos invite a cenar justo el viernes?, le había preguntado Ricardo a Sofía durante una llamada telefónica que los investigadores interceptaron. «Tranquilo, mi amor. Mi hermana no sospecha absolutamente nada. Es solo una coincidencia. Además, será la coartada perfecta. Después de cenar, tú te vas a tu junta de trabajo y yo me voy temprano a mi casa. Nadie sospechará que nos vemos después». «Tienes razón. Es solo que me pone nervioso. Esta es la operación más grande en la que hemos estado involucrados. Por eso mismo tenemos que mantener la calma. En unas pocas horas más seremos ricos y podremos desaparecer para siempre». El viernes llegó cargado de una tensión que Lucía podía sentir físicamente. Se había levantado temprano para ir al mercado de Medellín a comprar los ingredientes para preparar chiles en nogada, el platillo favorito de Sofía desde la infancia. La ironía de cocinar con tanto amor para alguien que planeaba destruirla no se le escapaba, pero también encontraba una satisfacción extraña en cada paso de la preparación. Sofía llegó puntualmente a las 7 vestida con un conjunto negro elegante que Lucía no había visto antes y que probablemente había comprado con dinero ganado de sus actividades criminales. Traía consigo una botella de vino tinto de una marca cara y una sonrisa perfecta que podría haber engañado a cualquiera que no conociera la... «Hermana querida», exclamó Sofía abrazando a Lucía con una calidez que ahora se sentía completamente falsa. «Huele delicioso. ¿Son chiles en nogada?» «Sí. Me acordé de que son tus favoritos», respondió Lucía, devolviéndole el abrazo y preguntándose cómo era posible que su hermana fuera tan buena. Ricardo había preparado excusas para irse temprano desde la mañana, alegando una junta de trabajo urgente con inversionistas extranjeros que estaban de visita en la ciudad solo por esa noche. «Es una lástima, pero es una oportunidad que no puedo dejar pasar», había dicho durante el desayuno, practicando su actuación. «Si todo sale bien, podremos tomar unas vacaciones largas muy pronto». La frase tenía un doble significado que solo Lucía entendía completamente. Durante la cena, Lucía observó con nueva perspectiva cada gesto, cada palabra, cada mirada entre su hermana y su esposo. Vio cómo evitaban mirarse directamente pero mantenían una comunicación silenciosa a través de pequeños gestos. El roce de manos al pasar la sal,
las sonrisas cómplices, cuando creían que ella no los veía, la manera en que Sofía tocaba nerviosamente el collar que llevaba puesto cada vez que Ricardo hablaba. «Ricardo, ¿no vas a cancelar tu junta?», preguntó Lucía con inocencia perfectamente actuada. «Es viernes por la noche, y hace mucho que no pasamos tiempo en familia los tres juntos». «Ojalá pudiera, mi amor, pero realmente es muy importante», respondió Ricardo, consultando su reloj con nerviosismo genuino. «De hecho, ya me tengo que... Los inversionistas me están esperando en el hotel». Se levantó de la mesa, besó a Lucía en la frente con ternura fingida y se despidió de Sofía con un formal «Que tengas buena noche». Justo como habían planeado el detective Ramírez y ella, Ricardo salió de la casa a las 9 de la noche. Lo que Ricardo no sabía era que afuera lo esperaba un equipo completo de vigilancia policial, y que cada uno de sus movimientos sería monitoreado hasta su destino final. En cuanto Ricardo cerró la puerta de la casa, Sofía cambió sutilmente su actitud. Se relajó en la silla como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas, y su sonrisa se volvió más genuina, aunque por razones que Lucía ahora entendía perfectamente. «Ay, hermana, qué rico estuvo», dijo Sofía, limpiándose delicadamente los labios con la servilleta. «Hacía mucho que no comía chiles en nogada tan deliciosos. Nadie los hace como tú». «Gracias, Sophie. Me da mucho gusto que hayas venido. Siento que últimamente hemos estado muy distanciadas». «Es cierto, pero ya sabes cómo es el trabajo. El hotel me tiene súper ocupada con eventos casi todos los días». Lucía sabía que esa era otra mentira. Según la investigación del detective Ramírez, Sofía había estado faltando frecuentemente a su trabajo, usando días de enfermedad falsos para sus actividades criminales. Sofía comenzó a actuar nerviosa después de media hora de conversación casual. Revisaba su teléfono constantemente y parecía estar esperando algo o a alguien. «Hermana, me siento un poco mal», dijo finalmente, llevándose una mano a la frente en un gesto teatral. «Creo que me está dando dolor de cabeza. ¿Te molesta si me voy temprano a descansar?» «Claro que no, Sophie. ¿Quieres que te dé algo para el dolor?» «No, gracias. Con dormir un poco se me va a quitar. Además, mañana tengo que madrugar para un evento en el hotel». Lucía sabía perfectamente a dónde iba realmente Sofía. «Por supuesto, que descanses y te mejores». En cuanto Sofía salió de la casa, el teléfono de Lucía vibró con un mensaje del detective Ramírez. «Todo está saliendo según el plan. Su esposo llegó al punto de encuentro hace 20 minutos y su hermana va en camino hacia el mismo lugar. Manténgase en casa y espere instrucciones». Pero Lucía no pudo quedarse esperando pasivamente. Se puso una chamarra negra, tomó las llaves de su auto y se dirigió hacia la dirección que el detective le había mencionado durante sus reuniones de planeación. Necesitaba estar presente cuando todo se destapara. Necesitaba ver con sus propios ojos el momento en que las máscaras cayeran definitivamente. El lugar de encuentro era un restaurante llamado Marea Alta, en la zona de Polanco, un establecimiento que aparentaba ser elegante y respetable. Según las investigaciones policiales, servía como centro de operaciones para lavado de dinero. Lucía estacionó su BMW a 2 cuadras de distancia, en una posición desde donde podía ver la entrada principal del restaurante sin ser detectada. Desde su auto, pudo ver cómo Ricardo entraba al establecimiento con la confianza de alguien que había estado ahí muchas veces antes. Iba vestido con un traje azul marino que ella le había regalado en su cumpleaños, y llevaba consigo el portafolio de cuero donde guardaba documentos importantes. 15 minutos después llegó Sofía, pero en lugar de entrar inmediatamente al restaurante, se quedó esperando en su auto durante varios minutos, aparentemente esperando instrucciones por teléfono. El detective Ramírez había logrado infiltrar agentes encubiertos en el restaurante Marea Alta. Desde esa mañana, 2 de ellos trabajaban como meseros temporales, y otro más estaba sentado en la barra fingiendo ser un cliente regular. Habían logrado colocar micrófonos direccionales de alta tecnología que podían captar conversaciones desde varias mesas de distancia. Ricardo se dirigió directamente a una mesa en el rincón más privado del restaurante, donde ya lo esperaban 2 hombres de traje que parecían extremadamente serios. Uno de ellos era alto y delgado, con cabello completamente cano y lentes oscuros que no se quitaban ni en el interior del local. El otro era más corpulento, con tatuajes visibles en las manos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. La conversación comenzó inmediatamente, sin preámbulos sociales. «¿Ya tienes listos todos los documentos?», preguntó el hombre de los lentes oscuros, cuya voz tenía un acento ligeramente extranjero que los micrófonos captaron claramente. «Sí, completamente», respondió Ricardo, abriendo su portafolio y sacando una carpeta gruesa. «Para la próxima semana todas las propiedades principales estarán transferidas completamente. Son 6 casas en zonas premium de la ciudad, 2 departamentos en la Condesa y un terreno en las afueras que puede ser perfecto para construcciones futuras». «¿Y tu esposa?», preguntó el hombre de la cicatriz, tamborileando sus dedos sobre la mesa de manera intimidante.
No será problema en absoluto, respondió Ricardo con una frialdad que heló la sangre de Lucía. En cuanto tenga todo firmado y transferido legalmente, ella desaparecerá del mapa de manera permanente. Los hombres intercambiaron miradas significativas. ¿Estás completamente seguro de que puedes manejar esa parte del plan?, insistió el de los lentes oscuros. No queremos cabos sueltos que puedan comprometer toda la operación. Tengo todo perfectamente planeado. Mi esposa confiará en mí hasta el último momento. Nunca sospecharán. En ese momento, Sofía entró al restaurante, se dirigió directamente a la barra y pidió una bebida. Pero Lucía podía ver que su posición le permitía escuchar la conversación de la mesa del rincón, sin levantar sospechas. Después de unos minutos, Sofía se acercó a la mesa fingiendo sorpresa. «Ricardo, no puedo creer encontrarte aquí. Qué coincidencia tan extraña. ¿Qué haces aquí?», le susurró Ricardo, claramente molesto por rupción no planeada. «Tengo que hablar contigo urgentemente», respondió Sofía, mirando nerviosamente a los dos hombres. «Es sobre Lucía. Algo ha cambiado». Los criminales se pusieron inmediatamente tensos. El hombre de la cicatriz puso su mano derecha bajo su saco, en lo que claramente era el lugar donde guardaba un arma. «¿Qué clase de cambio?», preguntó el de los lentes oscuros con voz peligrosamente baja. Sofía se sentó en la cuarta silla de la mesa, completando el círculo de conspiración. «Esta noche, durante la cena, mi hermana me hizo preguntas muy específicas y sospechosas. Preguntas sobre dinero, sobre las propiedades familiares, sobre por qué Ricardo ha estado llegando tarde a casa tan frecuentemente». «¿Qué tipo de preguntas exactamente?», insistió Ricardo, sudando visiblemente. «Me preguntó si yo sabía algo sobre transferencias de propiedades, si tú me habías mencionado algo sobre cambios en las inversiones familiares. También quiso saber si yo había notado algo raro en tu comportamiento». El hombre de la cicatriz se inclinó hacia adelante. «Esto no me gusta nada. Si ella sospecha algo, podría arruinar completamente nuestra operación. Tenemos demasiado dinero invertido en este plan». «Tranquilos, por favor», intervino Ricardo, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. «Conozco perfectamente a mi esposa. Si supiera algo concreto, ya me habría confrontado directamente. Lucía es muy directa y confrontacional cuando algo la molesta». «Aún así», dijo Sofía, bajando la voz hasta casi un susurro, «creo que deberíamos adelantar significativamente el cronograma. En lugar de esperar una semana más, creo que deberíamos resolver el problema de Lucía esta misma noche». La conversación se volvió cada vez más siniestra, y Lucía comprendió con horror absoluto que no solo estaban planeando robarle, sino que estaban planeando asesinarla esa misma noche. «¿Cómo propones que lo hagamos?», preguntó el hombre de los lentes oscuros, como si estuvieran discutiendo el menú de la cena. «Tengo acceso completo a su casa», respondió Sofía con una frialdad que no parecía humana. «Puedo regresar después de medianoche, cuando esté dormido. Un accidente doméstico podría explicar todo perfectamente». «¿Qué tipo de accidente?», insistió Ricardo, claramente incómodo con la velocidad a la que se estaban desarrollando los planes. «Una fuga de gas en la cocina. Explosión accidental. Sucede más frecuentemente de lo que la gente piensa». El detective Ramírez, que había estado monitoreando la conversación desde una camioneta estacionada cerca del restaurante, decidió que habían escuchado suficiente evidencia para proceder con las detenciones. Le envió un mensaje encriptado a Lucía. «Ya tenemos todo lo que necesitamos. Manténgase alejada del área. Procedemos en 5 minutos». Pero la conversación en la mesa del rincón continuaba, revelando detalles aún más perturbadores. «Hay algo más que necesitan saber», dijo Sofía, mirando directamente a los dos criminales. «Mi hermana no es solo la esposa ingenua que hemos estado describiendo. Lucía trabaja en consultoría financiera para empresas internacionales. Tiene acceso a cuentas y sistemas que podrían sernos útiles más allá de esta operación específica». El hombre de los lentes oscuros se inclinó con interés renovado. «¿Qué tipo de acceso?». «Puede mover grandes cantidades de dinero entre países sin levantar alertas automáticas del sistema bancario. Sus clientes incluyen empresas que operan en paraísos fiscales». Ricardo parecía genuinamente sorprendido por esta información. «Sofía, nunca me habías mencionado esto, porque no era relevante hasta ahora. Pero si podemos obtener sus códigos de acceso y passwords antes de resolver el problema, podríamos expandir significativamente nuestras operaciones». Los criminales intercambiaron miradas que claramente indicaban que habían encontrado esta propuesta muy interesante. «¿Cómo propones obtener esa información?», preguntó el de la cicatriz. «Lucía guarda todos sus códigos en una libreta que mantiene en la caja fuerte de su oficina en casa. Conozco la combinación porque me la dio hace años por si alguna vez necesitaba acceso a documentos familiares importantes». «Perfecto», dijo el de los lentes oscuros. «Entonces el plan se modifica. Primero obtienes los códigos, después resuelves el problema principal y finalmente simulamos el acceso». En ese momento, las luces del restaurante parpadearon, que era la señal convenida para que los agentes encubiertos se prepararan para la operación. «Hay algo más»,
continuó Sofía, ajena a lo que estaba por suceder. Creo que también deberíamos eliminar a Ricardo después de esta operación. El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Ricardo la miró con una expresión de shock y traición que Lucía pudo ver claramente desde su posición. ¿De qué estás hablando?, susurró Ricardo. Mi querido Ricardo, ¿realmente pensaste que íbamos a vivir felices para siempre después de todo esto?, respondió Sofía con una sonrisa cruel. Tú conoces demasiados detalles sobre la operación. Eres un riesgo de seguridad permanente. Los dos criminales no parecían sorprendidos por esta revelación, lo que sugería que ya habían discutido esta posibilidad con Sofía anteriormente. Además, continuó Sofía, con Ricardo muerto y Lucía muerta, yo sería la única heredera legal de todas las propiedades. Podríamos quedarnos con todo en lugar de solo una parte. En ese momento preciso, el detective Ramírez dio la señal final y agentes de policía armados rodearon completamente el restaurante. Los clientes reales fueron evacuados rápidamente por salidas traseras, mientras los agentes encubiertos revelaron sus identidades. ¡Policía Federal! Todos al suelo inmediatamente. El hombre de la cicatriz intentó sacar su arma, pero fue neutralizado antes de poder completar el movimiento. El de los lentes oscuros levantó las manos lentamente, con la expresión de alguien que había vivido esta situación anteriormente. Ricardo y Sofía fueron esposados simultáneamente. Ricardo parecía estar en shock absoluto, temblando y murmurando, «Esto no puede estar pasando», repetidamente. Sofía, por el contrario, mantenía una expresión de furia fría y calculadora. Lucía entró al restaurante justo cuando les estaban leyendo sus derechos. Su presencia provocó reacciones completamente diferentes en los dos traidores. «Lucía, ¿qué haces aquí?», tartamudeó Ricardo, con el rostro completamente pálido y los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo supiste?». «Sabiendo la verdad sobre ti y sobre mi hermana», respondió Lucía con una voz que sorprendió por su firmeza y control. «Lo sé todo, Ricardo. Los engaños, las mentiras, el lavado de dinero, las transferencias de propiedades y también sus planes para asesinarme esta misma noche. Lucía, por favor, tienes que entender que yo nunca quise que llegáramos a esto», suplicó Ricardo. «Ella me obligó, me chantajeó». Sofía lo interrumpió con una carcajada que helaba la sangre. «Siempre fuiste un cobarde, Ricardo. Y tú, hermana querida», dijo mirando directamente a Lucía, «siempre fuiste una metiche entrometida, siempre arruinando la diversión de todos los demás». «¿Diversión?», respondió Lucía, sintiendo cómo la tristeza se transformaba en indignación. «¿Llamas diversión a planear mi asesinato? Llamo diversión a finalmente tomar lo que me correspondía por derecho desde hace años». El detective Ramírez se acercó a Lucía mientras los detenidos eran trasladados hacia los vehículos policiales. «Señora Martínez, necesitamos que venga con nosotros para completar su declaración oficial. También queremos mostrarle algunas cosas adicionales que hemos descubierto durante la investigación». En la estación de policía, mientras Lucía proporcionaba su declaración formal, el detective Ramírez le reveló información adicional que había sido descubierta durante el registro de la casa de Sofía y la oficina de Ricardo. «Su hermana es mucho más peligrosa de lo que imaginábamos inicialmente», comenzó el detective, mostrándole una nueva carpeta de evidencia. «Hemos encontrado documentos que la conectan con al menos 3 casos similares durante los últimos 5 años. Las fotografías mostraban a Sofía con diferentes hombres, todos casados, todos con esposas adineradas. En cada caso, había seguido el mismo patrón: seducir al esposo, involucrarlo en actividades criminales, robar a la esposa y finalmente eliminar a ambos para quedarse con todo. En 2 de los casos anteriores, las esposas sufrieron accidentes que resultaron en su muerte», continuó el detective. «Un incendio en casa y un accidente automovilístico. En ambos casos, los esposos murieron poco después, también en circunstancias sospechosas». Lucía se sintió mareada al comprender que había estado viviendo con una asesina serial que había perfeccionado su método durante años. ¿Cómo es posible que nadie se hubiera dado cuenta antes? Su hermana es extremadamente inteligente y cuidadosa. Cambiaba de ciudad después de cada operación, usaba identidades falsas y espaciaba los crímenes lo suficiente para que no fueran conectados inmediatamente. El detective le mostró más fotografías del departamento de Sofía. Habían encontrado un kit completo de drogas y venenos, documentos de identidad falsos y una computadora con archivos detallados sobre múltiples familias adineradas de la Ciudad de México. Había estado investigándola a usted y a su familia durante más de 2 años antes de acercarse a Ricardo, explicó Ramírez. Conocía cada detalle de su situación financiera, sus rutinas diarias, sus relaciones familiares, incluso sus comidas favoritas. Lucía recordó todos los momentos en los últimos años en que Sofía había mostrado un interés inusual en sus finanzas, siempre preguntando sobre inversiones, propiedades y cuentas bancarias bajo el pretexto de
aprender sobre administración del dinero. Encontramos también que había drugas en la botella de vino que llevó a su casa esta noche, continuó el detective. Si usted hubiera bebido esa copa que le sirvió durante la cena, habría perdido la conciencia en cuestión de minutos. ¿Quiere decir que el plan era drogarme esta noche? Exactamente. La idea era sedarla lo suficiente para obtener los códigos de su caja fuerte, y después simular el accidente con gas mientras usted estaba inconsciente. Si no hubiéramos intervenido cuando lo hicimos, usted estaría muerta en este momento. La revelación golpeó a Lucía como una ola de agua helada. No solo había descubierto la traición en el último momento posible, sino que literalmente había salvado su propia vida por cuestión de horas. Durante los días siguientes, mientras los abogados se encargaban de los aspectos legales del caso y los medios de comunicación comenzaban a reportar sobre el caso de la hermana asesina, Lucía decidió investigar más profundamente sobre el pasado de su familia y de Sofía. Se dirigió al despacho del abogado que había manejado el testamento de sus padres 10 años atrás. El licenciado González, un hombre mayor con décadas de experiencia en derecho familiar, la recibió con expresión grave. Señora Martínez, había estado esperando esta visita desde que vi las noticias, le dijo mientras abría un archivo grueso etiquetado con el apellido familiar. Hay cosas sobre el testamento de sus padres que ellos me pidieron específicamente que no revelara, a menos que fuera absolutamente necesario. Lucía se preparó para otra sorpresa devastadora. En el testamento original de sus padres, había una cláusula muy específica, continuó el abogado. Sofía debía recibir una herencia igual a la suya cuando cumpliera 30 años, pero solo bajo ciertas condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Tenía que demostrar estabilidad emocional y financiera durante un periodo de 5 años consecutivos. Sus padres habían notado ciertos comportamientos preocupantes en Sofía desde la adolescencia. El abogado le mostró documentos médicos que habían sido sellados durante una década. Sofía había estado en terapia psicológica desde los 15 años por episodios de violencia contra animales, mentiras patológicas, y lo que los médicos habían diagnosticado como trastorno antisocial de la personalidad. Sus padres estaban genuinamente preocupados por su seguridad personal, explicó el licenciado González. La condición para la herencia de Sofía incluía evaluaciones psicológicas anuales que demostraran que estaba recibiendo tratamiento adecuado. Sofía sabía sobre estas condiciones. Sí, se le informó cuando cumplió 18 años. También sabía que si intentaba hacer daño a cualquier miembro de la familia antes de cumplir 30, perdería automáticamente cualquier derecho a la herencia. Lucía se dio cuenta de que Sofía había calculado cuidadosamente el timing de su plan. Tenía 28 años, le faltaban 2 años para poder reclamar legalmente su herencia, pero había decidido que no quería esperar más. Hay algo más, continuó el abogado. Sus padres dejaron una carta sellada que debía ser abierta solo en caso de que Sofía representara una amenaza real para usted. La carta, escrita con la letra familiar de su madre, decía: Mi querida Lucía, si estás leyendo esta carta significa que nuestros peores temores sobre Sofía se han hecho real. Desde pequeña mostró signos de una condición mental que la hace incapaz de sentir amor genuino o remordimiento. Los médicos nos dijeron que podría volverse extremadamente peligrosa si no recibía ayuda profesional continua. Te pedimos perdón por no haberte contado la verdad, pero esperábamos que con el tiempo y el tratamiento adecuado, tu hermana pudiera sanar. Si algo nos pasa, por favor ten mucho cuidado con... Te amamos más de lo que las palabras pueden expresar. El juicio comenzó 4 meses después de las detenciones, y se convirtió en uno de los casos más seguidos por los medios en la historia reciente del sistema judicial mexicano. Ricardo había decidido cooperar completamente con la fiscalía, confesando todos los detalles de la operación y proporcionando evidencia sobre las conexiones criminales de Sofía. Su testimonio reveló el alcance completo de la violación y el chantaje al que había sido. Todo comenzó hace 2 años, declaró ante el juez con voz quebrada. Sofía se acercó a mí en el gimnasio donde entrenaba. Parecía una coincidencia casual, pero ahora sé que había estado siguiendo mis rutinas durante semanas. Inicialmente pensé que solo estaba siendo amigable porque era la hermana de mi esposa, pero después comenzó a flirtear conmigo, a enviarme mensajes, a aparecer en lugares donde yo estaba. Cuando finalmente cedí a la tentación y tuvimos nuestro primer encuentro íntimo, ella lo grabó todo sin mi conocimiento. Después me chantajeó con el video. Me dijo que si no cooperaba con sus planes, no solo destruiría mi matrimonio con Lucía, sino que también haría daño físico a mi esposa. Me mostró fotografías de otros hombres que habían estado involucrados con ella anteriormente, y todos habían terminado en el hospital o muerto. La defensa de Sofía, por el contrario, construyó su estrategia alrededor de la negación total y la manipulación emocional. Su abogado argumentaba que ella había sido manipulada por Ricardo y por los criminales, presentándola como otra víctima en lugar de la cerebro de la operación.
Mi clienta es una mujer joven que fue seducida y manipulada por hombres mayores y más experimentados en actividades criminales, declaró su abogado durante los alegatos iniciales. Sofía Martínez es víctima de un elaborado esquema de manipulación psicológica, pero las pruebas presentadas por la fiscalía eran abrumadoras. Los videos grabados por Lucía, las conversaciones interceptadas por la policía, los testimonios de los criminales que habían aceptado cooperar a cambio de sentencia reducida y la evidencia encontrada en su departamento construían un caso sólido e incontrovertible. Durante su propio testimonio, Sofía mantuvo una actitud fría y calculadora que contrastaba dramáticamente con las lágrimas y emociones que había mostrado durante su infancia y juventud. Mi hermana siempre fue la favorita de mis padres, declaró sin mostrar remordimiento. Siempre tuvo más oportunidades, mejor educación, más amor. Yo solo estaba tomando lo que debería haber sido mío desde el principio. Cuando el fiscal le preguntó directamente sobre sus planes de asesinar a Luz, respondió con una frialdad que heló el ambiente. Si una persona se interpone en el camino hacia lo que te pertenece por derecho, tienes que remover el obstáculo. Es simple lógica empresarial. 2 semanas antes de que se anunciara el veredicto final, Lucía recibió una visita completamente inesperada en su nueva casa en Coyoacán, donde se había mudado después de vender la propiedad de la Roma Norte, que ya no podía soportar habitar. Era doña Carmen, la madre de Ricardo, una mujer de 65 años que siempre había tratado a Lucía como a la hija que nunca había tenido. Llegó con los ojos rojos de llorar y las manos temblando mientras cargaba una bolsa de papel maní. Lucía, mija, necesito hablar contigo urgentemente, dijo la señora con una voz quebrada por la emoción. Hay cosas que necesitas saber sobre mi hijo y sobre lo que realmente pasó. Doña Carmen, por favor pase. ¿Quiere un café? ¿Agua? Un té estaría bien, mija. Mis nervios no están para cafeína. Mientras Lucía preparaba el té, doña Carmen se sentó en la sala nueva, mirando las fotografías familiares que Lucía había logrado salvar de su casa anterior. Eran imágenes de tiempos más felices, cuando creía que conocía y confiaba en las personas que aparecían en ella. No vengo a disculparme por mi hijo, comenzó doña Carmen después de tomar el primer sorbo de té. Ricardo es adulto y debe asumir las consecuencias de sus decisiones, pero sí vengo a contarte algo que creo que necesitas saber para encontrar algo de paz. Abrió la bolsa de papel y sacó una libreta de cuero gastada. Ricardo me pidió que te entregara esto. Es su diario personal de los últimos 2 años. Quiere que entiendas exactamente cómo comenzó todo esto. Lucía tomó la libreta con manos dudosas. No estaba segura de querer conocer más detalles dolorosos sobre la traición. Mija, mi hijo cometió errores terribles, pero también fue víctima de tu hermana, de maneras que ni siquiera la policía conoce completamente. Doña Carmen le reveló que durante las visitas en la cárcel, Ricardo le había confesado detalles adicionales sobre el chantaje y las amenazas que había sufrido. Sofía no solo lo había grabado en situaciones comprometedoras, sino que había amenazado específicamente con torturar y matar a Lucía de maneras muy detalladas y sádicas si él no cooperaba completamente. Tu hermana le describió exactamente cómo planeaba lastimarte, continuó la señora con lágrimas corriendo por sus mejillas. Le dijo que te haría sufrir durante días antes de matarte y que haría que pareciera que habías muerto por causas naturales. Mi hijo está lejos de ser un santo, Lucía, pero también estaba genuinamente aterrorizado por tu seguridad. Esa mujer no es normal, mija, es algo maligno. Esa revelación motivó a Lucía a leer completamente el diario de Ricardo, y lo que encontró cambió significativamente su comprensión de los eventos. Las entradas del diario comenzaban 2 años atrás, inicialmente describiendo encuentros casuales con Sofía, que gradualmente se habían vuelto más íntimos. Pero a partir del 6º mes, el tono de las entradas cambió dramáticamente. Ricardo describía una escalada de chantaje y amenazas que iban mucho más allá de la destrucción de su matrimonio. 15 de marzo. Sofía me mostró fotos de Lucía llegando y saliendo del trabajo, del gimnasio, del supermercado. Dice que ha estado siguiéndola durante meses y que conoce cada detalle de su rutina. Me aseguró que si no sigo colaborando, algo terrible le pasará a mi esposa. 23 de marzo. Me obligó a ir con ella a ver el departamento de un hombre llamado Roberto Fernández. Sofía me dijo que él había intentado traicionarla el año pasado. Roberto estaba en una silla de ruedas, con la cara desfigurada por quemadura. No podía hablar claramente, pero sus ojos mostraban un terror absoluto cuando vio a Sofía. Entendí el mensaje perfectamente. 2 de abril. Sofía me explicó en detalle cómo planea matar a Lucía si yo no coopero. No puedo escribir los detalles porque son demasiado horribles, pero involucran tortura prolongada. Me mostró herramientas que tiene guardadas en su departamento. Creo que realmente es capaz de hacer todo lo que... 10 de abril. Intenté contactar a la policía anónimamente, pero Sofía tiene conexiones ahí también. Me llamó 2 horas después riéndose y me dijo que sabía exactamente lo que había intentado hacer. Como castigo,
Me envió fotos de Lucía durmiendo en nuestra cama. Había estado dentro de nuestra casa sin que ninguno de los dos lo supiéramos. Las entradas continuaban documentando una escalada de terror psicológico que había convertido a Ricardo en una víctima paralizada por él, incapaz de buscar ayuda por temor a las consecuencias para Lucía. Después de leer el diario completo, Lucía decidió visitar a Ricardo en la cárcel para escuchar directamente su versión de los eventos y tratar de entender la verdad completa. Lucía: no tengo derecho a pedirte perdón porque mis errores iniciales permitieron que todo esto sucediera, le dijo Ricardo a través del cristal de la sala de visita. Sus ojos estaban hundidos y había perdido mucho peso durante los meses en prisión. Pero necesito que sepas que cada día durante los últimos 2 años viví con terror absoluto de que algo te fuera a pasar por mi culpa. ¿Por qué no me dijiste nada? Podríamos haber encontrado una solución juntos, porque tu hermana me demostró que tenía recursos y conexiones que yo no entendía completamente. Me mostró evidencia de que había matado antes, y me convenció de que si yo la traicionaba, tú sufrirías consecuencias terribles. Ricardo le contó sobre otras amenazas que no habían aparecido en él. Sofía había conseguido las llaves de la casa y entraba regularmente mientras ellos dormían. Tomaba fotos, movía objetos pequeños y dejaba señales sutiles de que había estado ahí. Varias veces encontré cosas fuera de lugar en la casa, pero pensé que estaba volviéndome paranoico por él. Ahora sé que ella quería que yo supiera que podía llegar a ti con esta nueva información. El detective Ramírez decidió reabrir ciertos aspectos de la investigación para explorar más profundamente la historia criminal de Sofía. Lo que descubrieron superó sus peores expectativas y cambió completamente la naturaleza de los cargos que enfrentaría. Sofía no solo había estado involucrada en 3 casos similares sino en 7 casos documentados durante los últimos 8 años. Había desarrollado y perfeccionado un método sistemático para identificar, infiltrar y destruir familias adineradas en diferentes ciudades de México. Su hermana es oficialmente una asesina serial que ha estado operando a nivel nacional, le explicó el detective Ramírez a Lucía durante una reunión en su oficina. Hemos encontrado evidencia que la conecta con muertes sospechosas en Guadalajara, Monterrey, Puebla y Mérida. La investigación expandida reveló que Sofía había usado múltiples identidades falsas, había estudiado psicología criminal en línea para perfeccionar sus métodos de manipulación y había desarrollado una red de contactos criminales en todo el país que la ayudaban con documentación falsa, eliminación de evidencia y lavado de dinero. El patrón siempre era el mismo, continuó Ramírez. Identificaba familias donde las mujeres habían heredado propiedades significativas, estudiaba sus rutinas durante meses, seducía a los esposos, los involucraba en actividades criminales mediante chantaje, robaba a las esposas y finalmente eliminaba a ambos para quedarse con todo. Habían encontrado también un cuaderno de cacería en el departamento de Sofía, donde documentaba meticulosamente los detalles de cada familia que había investigado con objetivo potencial. El cuaderno contenía información sobre más de 20 familias diferentes, incluyendo horario, rutinas, información financiera y planes detallados para infiltrarlas. El nombre de usted y su familia aparece en ese cuaderno desde hace 3 años, le reveló el detective. Ella había estado planeando este ataque específico durante mucho más tiempo del que pensábamos inicialmente. El detective también le mostró evidencia de que Sofía había estado drujeando gradualmente a Lucía durante meses con sustancias diseñadas para causar confusión mental, pérdida de memoria y deterioro del juicio. Las sustancias habían sido administradas en comidas que Sofía preparaba durante sus visitas familiares regulares. Esa es la razón por la cual usted se había estado sintiendo más cansada, por la cual tenía dificultades para concentrarse en el trabajo, y por la cual su relación con Ricardo se había vuelto más distante, explicó Ramírez. Ella estaba preparando sistemáticamente su mente para que fuera más vulnerable a la manipulación. La revelación final fue la más perturbadora. Habían encontrado videos en la computadora de Sofía que documentaban las torturas y asesinatos de sus víctimas anteriores. Los videos mostraban un nivel de sadismo y planificación que confirmaba que Sofía era un sociópata extremadamente peligroso. Si no hubiéramos intervenido exactamente cuando lo hicimos, señora Martín, usted no solo habría muerto esa noche, sino que habría sufrido durante horas antes de morir. El veredicto final fue pronunciado en una sala de tribunal abarrotada de periodistas, curiosos y familiares de las víctimas de los casos anteriores de Sofía. El juez, un hombre de aspecto severo con más de 20 años de experiencia en casos criminales, leyó la sentencia con una solemnidad que reflejaba la gravedad excepcional del caso. Sofía Martínez, después de revisar toda la evidencia presentada por la Fiscalía y la defensa, este tribunal la encuentra culpable de 7 cargos de asesinato en primer grado, 4 cargos de intento de asesinato, múltiples cargos de extorsión,
lavado de dinero, falsificación de documentos y conspiración criminal organizada. La sala se mantuvo en silencio absoluto mientras el juez continuó. La naturaleza sistemática, cruel y calculadora de sus crímenes, combinada con la falta total de remordimiento mostrada durante este proceso, representa una amenaza permanente para la sociedad. Por lo tanto, este tribunal la sentencia a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, más 150 años adicionales por los cargos relacionados. Sofía escuchó la sentencia sin mostrar emoción alguna, manteniendo la misma expresión fría que había caracterizado toda su participación en el juicio. No lloró, no protestó, no mostró sorpresa, simplemente asintió ligeramente, como si hubiera estado esperando ese resultado. Ricardo, por su parte, recibió una sentencia de 12 años de prisión, pero con posibilidad de libertad condicional, después de 8 años, debido a su cooperación total con las autoridades y al reconocimiento del tribunal de que había sido víctima de chantaje y amenazas extremas. Un año después del juicio, Lucía había logrado no solo recuperar todas sus propiedades que habían sido transferidas fraudulentamente, sino también recibir compensación adicional de los bienes decomisados a la organización criminal que había estado operando con Sofía y Ricardo. Utilizó parte de ese dinero para abrir su propia firma de consultoría financiera especializada en ayudar a víctimas de fraudes familiares y crímenes económicos. Su experiencia personal le había dado una perspectiva única que resultaba invaluable para otras personas que habían pasado por traiciones similares. Su nueva casa en Coyoacán se había convertido en un refugio de paz y tranquilidad. Era más pequeña que la anterior, pero tenía un jardín precioso donde cultivaba las flores que le recordaban a su madre, y una cocina acogedora donde ahora preparaba comidas solo para ella y para los amigos genuinos que había cultivado durante su proceso de recuperación. Una tarde de marzo, mientras revisaba propuestas de nuevos clientes en su estudio, sonó el teléfono. Era una llamada desde la prisión estatal donde cumplía condena Ricardo. Lucía, sé que no tengo ningún derecho a molestarte, pero quería llamarte por última vez antes de que cambien mi número de teléfono, dijo Ricardo con una voz que sonaba diferente, más madura, más reflexiva. Quería agradecerte. ¿Agradecerme qué, Ricardo? Por salvarme la vida. Si tú no hubieras actuado cuando lo hiciste, Sofía me habría matado también después de eliminar todas las evidencias de su plan. Los investigadores me dijeron que encontraron documentos en su computadora, donde ya había planeado mi accidente para 2 semanas después de tu asesinato. Lucía había sabido sobre esos documentos, pero nunca se los había mencionado a Ricardo durante las pocas conversaciones que habían tenido durante el proceso legal. También quería decirte que he estado en terapia psicológica aquí en la prisión. Continuó. He estado trabajando para entender cómo permití que todo esto sucediera, cómo fui tan débil y tan estúpido. No es una excusa, pero creo que estoy empezando a entender mis propios errores. Me da gusto saber que estás trabajando en ti mismo, Ricardo. Lucía, quiero que sepas que cuando salga de aquí, en algunos años, no voy a intentar contactarte o molestarte de ninguna manera. Entiendo que nuestra historia terminó, y entiendo por qué. Solo quería que supieras que todos los días rezo para que tengas la vida feliz y tranquila que siempre mereciste. Después de colgar, Lucía se quedó sentada en su escritorio por varios minutos, mirando por la ventana hacia el jardín donde las bugambilias estaban comenzando a florecer. No sintió tristeza, ni nostalgia, ni resentimiento. Sintió algo que no había experimentado en paz completa. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla ella sola, reflexionó sobre todo lo que había aprendido durante ese año terrible pero transformador. Había aprendido que las personas pueden usar el amor como arma, pero también había aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a las mentiras más cómodas. Había perdido a las 2 personas en las que más confiaba en el mundo, pero había ganado algo mucho más valioso, una comprensión profunda de su propia fuerza, de su capacidad para sobrevivir y de su habilidad para reconstruir su vida desde los cimientos. Antes de dormir, escribió en el diario que había comenzado a mantener como parte de su proceso de sanación. Hoy se cumple exactamente 1 año desde la noche en que mi vida cambió para siempre. 1 año desde que descubrí que las 2 personas que más amaba en el mundo habían estado planeando robarme y asesinar. 1 año desde que entendí que había estado viviendo en una mentira cuidadosamente construida. Pero también se cumple 1 año desde que descubrí que soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. 1 año desde que aprendí que puedo confiar en mi propia intuición, en mi propia inteligencia, en mi propia capacidad para tomar decisiones difíciles cuando es necesario. A veces las traiciones más profundas nos obligan a encontrar las partes más auténticas y poderosas de nosotros. A veces perdemos a las personas equivocadas para hacer espacio a las personas correctas. A veces el final de una historia terrible es el comienzo de una historia hermosa.
Hoy soy fuerte. Hoy soy completamente yo misma, sin máscaras, sin mentiras, sin miedo. Y por primera vez en muchos años, estoy genuinamente emocionada por ver qué viene después. La cocina donde comenzó mi pesadilla ya no existe, pero he construido una nueva cocina en mi nueva casa. Y en esta nueva cocina, cocino solo para personas que me aman de verdad, que me respetan de verdad, que valoran mi vida de verdad. Sofía y Ricardo se llevaron muchas cosas de mi vida anterior, pero no pudieron llevarse lo más importante, mi capacidad de amar, de confiar de nuevo, de construir algo hermoso sobre las ruinas de lo que destruyeron. Mañana comienzo un nuevo capítulo, y este nuevo capítulo lo escribo yo sola, con mis propias palabras, a mi propio ritmo, hacia mi propio futuro. A veces las traiciones más dolorosas nos conducen a los nuevos comienzos más hermosos. Epílogo, 5 años después. 5 años habían transcurrido desde aquella noche que cambió para siempre la vida de Lucía Martínez, la mujer que ahora se alzaba frente al espejo de su elegante oficina en la torre corporativa de Santa Fe. Era irreconocible de aquella consultora financiera que había descubierto la traición en su propia cocina. Sus ojos conservaban la misma inteligencia penetrante, pero ahora brillaban con una confianza que había sido forjada en el fuego de la adversidad más extrema. Su firma, Martínez y Asociados, consultores en recuperación patrimonial, ocupaba 2 pisos completos del rascacielos más prestigioso del distrito financiero de la Ciudad de México. Lo que había comenzado como un proyecto personal de sanación, se había transformado en la empresa de consultoría especializada en fraudes familiares más reconocida de América Latina. Su equipo incluía 20 abogados especializados, 15 investigadores privados, 8 psicólogos forenses y un grupo de contadores forenses, cuya expertise en desentrañar esquemas financieros complejos era legendaria en el sector. La mañana del lunes 15 de marzo de 2030, encontró a Lucía revisando los expedientes de 3 nuevos casos que habían llegado durante el fin de semana. Su asistente, Mónica Herrera, una abogada brillante de 32 años que había sido víctima de un esquema similar 5 años atrás, entró con su café matutino y la agenda del día. Buenos días, Lucía. Tengo noticias interesantes sobre varios frentes, dijo Mónica, instalándose en la silla frente al escritorio de cristal templado, desde donde se podía observar toda la ciudad extendiéndose hasta las montañas que rodeaban el valle de... Buenos días, Mónica. A ver, sorpréndeme. Primero, el caso Fernández Solís que cerramos el mes pasado, apareció en la portada de Forbes México. Nos describen como los nuevos guardianes de la justicia patrimonial familiar. El artículo ya generó 12 consultas nuevas esta mañana. El caso Fernández Solís había sido particularmente complejo y una empresaria textil de Guadalajara había descubierto que su esposo y su cuñado habían estado desviando fondos de su empresa hacia cuentas en paraísos fiscales durante 8 años, mientras simulaban pérdidas operativas para justificar recortes de personal y reducción de salarios. El fraude ascendía a 43 millones de pesos y había involucrado la complicidad de funcionarios gubernamentales y un contador público certificado que había sido posteriormente arrestado. Excelente. ¿Qué más? La Universidad Iberoamericana confirmó que quieren que impartas el seminario sobre identificación temprana de fraudes familiares en su programa de maestría en criminología. Sería un compromiso de 6 meses, 2 horas semanales, con muy buena compensación económica. Lucía sonrió recordando cómo, 3 años atrás, había comenzado a dar charlas ocasionales en universidades locales, como parte de su proceso de sanación personal. Hablar sobre su experiencia, ayudar a otros a identificar señales de peligro antes de que fuera demasiado tarde, se había convertido en una pasión genuina que complementaba perfectamente su trabajo empresarial. Acepto. Programa una reunión con el coordinador académico para la próxima semana. Ya está agendada para el miércoles a las 4 de la tarde, respondió Mónica con la eficiencia que la caracterizaba. Ahora, la noticia más importante. El detective Ramírez llamó esta mañana. Hay novedades sobre Sofía. El nombre de su hermana menor aún provocaba una ligera tensión en los hombros de Lucía, pero ya no la devastadora punzada de dolor y traición que había experimentado durante los primeros años después del juicio. El tiempo, la terapia y principalmente su trabajo ayudando a otras víctimas habían transformado esa herida abierta en una cicatriz que podía tocar sin sangrar. ¿Qué tipo de novedades? Aparentemente, ha estado escribiendo un libro desde la prisión, una especie de manual sobre manipulación psicológica y fraudes familiares. Su editorial afirma que es un estudio académico que puede ayudar a prevenir crímenes similares, pero Ramírez dice que en realidad es más como un manual de instrucciones para futuros crímenes. Lucía sintió una familiar mezcla de indignación y tristeza. Incluso después de 5 años en prisión, Sofía continuaba buscando maneras de capitalizar sobre el daño que ha causado. ¿Pueden detener la publicación?
Ramírez dice que legalmente es complicado porque está presentado como investigación académica, pero nos están dando la oportunidad de revisar el manuscrito y presentar objeciones formales si contiene información que podría facilitar la comisión de delitos similares. Perfecto. Dile a Ramírez que queremos una copia del manuscrito hoy mismo y contacta al equipo legal. Si Sofía quiere jugar con fuego otra vez, vamos a recordarle que nosotros tenemos mejores abogados. Mónica tomó notas rápidamente en su tablet. Hay algo más. Ricardo está programado para salir en libertad condicional en 6 meses. Su abogado contactó a nuestra oficina preguntando si estarías dispuesta a escribir una carta de apoyo para su proceso de reinserción social. Esta noticia sí logró sorprender a Lucía. Habían pasado casi 3 años desde su última conversación telefónica con Ricardo, y había asumido que él entendía que no habría más comunicación entre. ¿Qué tipo de carta de apoyo? Básicamente, confirmar que no lo consideras una amenaza para tu seguridad personal, que reconoces que él también fue víctima de Sofía y que no te opones a su reintegración en la sociedad. Es rutinario en casos donde hay víctimas identificadas. Lucía se reclinó en su silla ejecutiva de cuero negro, mirando por la ventana mientras procesaba esta información. Su relación con el perdón había evolucionado significativamente entre estos 5 años. Al principio, la idea de perdonar a cualquiera de los 2 traidores le había parecido no solo imposible, sino también una traición hacia sí misma. Pero el trabajo terapéutico, combinado con su experiencia ayudando a otras víctimas, había expandido su comprensión sobre los matices de la culpabilidad, la manipulación y la posibilidad de redención. Programa una cita con la doctora Salinas para esta semana. Quiero discutir esto con ella antes de tomar una decisión. La doctora Elena Salinas había sido su terapeuta durante los últimos 4 años, una profesional brillante especializada en trauma post-traición, que había ayudado a Lucía no solo a procesar su experiencia, sino a transformarla en una fuente de fortaleza personal y profesional. ¿Algo más, Moni? Sí, pero este es personal y mucho más agradable, dijo Mónica con una sonrisa traviesa. Alejandro Mendoza llamó 3 veces durante el fin de semana. Dice que si no contestas pronto, va a aparecer en la oficina con mariachis. Lucía no pudo evitar reírse. Alejandro Mendoza era un arquitecto de 42 años, divorciado, padre de 2 adolescentes, que había contratado sus servicios profesionales 18 meses atrás, cuando descubrió que su exesposa había estado desviando fondos de su empresa constructora durante su matrimonio. Lo que había comenzado como una relación estrictamente profesional, había evolucionado gradualmente hacia una amistad que, en los últimos 6 meses, había comenzado a mostrar signos de convertirse en algo más profundo. Alejandro representaba todo lo opuesto a Ricardo. Donde Ricardo había sido encantador pero superficial, Alejandro era genuino y profundo. Donde Ricardo había mentido con facilidad natural, Alejandro era casi compulsivamente honesto, a veces hasta resultar incómodo. Donde Ricardo había manejado los conflictos con evasión y manipulación, Alejandro los enfrentaba directamente con una franqueza que inicialmente había intimidado a Lucía, pero que ahora encontraba refrescante y tranquilizadora. Dile que si aparece con mariachis, llamaré a seguridad, respondió Lucía. Pero su sonrisa traicionaba que la amenaza no era seria. Mejor programa una cena para ese restaurante nuevo de cocina mediterránea. El que tiene la terraza con vista a los jardines, ya está reservado para las 8 de la noche. La eficiencia de Mónica en temas tanto profesionales como personales era una de las razones por las cuales Lucía la había promovido a socia junior el año anterior. Pero más allá de su competencia profesional, Mónica se había convertido en una amiga genuina cuya propia experiencia con traición familiar creaba un vínculo de comprensión mutua que había sido fundamental en el proceso de sanación de ambas. A las 2 de la tarde, Lucía recibió una llamada que no esperaba. Su teléfono mostraba un número desconocido con prefijo de Guadalajara, pero cuando contestó, la voz del otro lado le resultó inmediatamente. Señora Martínez, habla la licenciada Patricia Vega, defensora pública del estado de Jalisco. Disculpe que la moleste, pero necesito hablar con usted sobre un caso que está bajo mi responsabilidad. Dígame, licenciada. Represento a una joven de 23 años llamada Andrea Morales. Hace 2 semanas fue arrestada por intento de homicidio contra su cuñada, pero las circunstancias del caso son peculiares. Después de leer sobre su experiencia y su trabajo actual, creemos que usted podría ayudarnos a entender lo que realmente está sucediendo. Lucía activó la grabadora de llamadas que había instalado en su oficina después de comenzar a recibir consultas de todo el país. ¿Qué tipo de circunstancias peculiares? Andrea dice que su cuñada ha estado manipulando sistemáticamente a su esposo para que transfiera todas las propiedades familiares a nombre de él. También afirma que encontró evidencia de que la cuñada ha estado envenenándola gradualmente durante los últimos meses,
y que planeaba matarla después de completar las transferencias patrimoniales. El patrón era tan similar al caso de Sofía que Lucía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿La joven intentó ir a la policía antes del incidente violento? Sí, múltiples veces durante los últimos 6 meses. Pero cada vez que presentaba denuncias, su cuñada lograba desacreditarla, presentando supuesta evidencia de que Andrea sufre de problemas mentales y adicción a drogas. Tiene un expediente médico que documenta múltiples visitas a emergencias por síntomas que podrían ser compatibles con envenenamiento gradual, pero también con uso de sustancias. ¿Qué evidencia tiene Andrea sobre las transferencias de propiedades? Fotografías de documentos, grabaciones de conversaciones entre su esposo y la cuñada, y un diario donde documentó todos los episodios sospechosos durante 8 meses. Pero su esposo niega todo y afirma que su esposa se ha vuelto paranoica y violenta. Lucía reconocía el patrón perfectamente. Era una versión actualizada y refinada del mismo método que Sofía había perfeccionado durante años. Aislar a la víctima, desacreditar su credibilidad, manipular las percepciones de las autoridades y proceder sistemáticamente con el plan, mientras la víctima se encontraba completamente desprotegida. Licenciada Vega, necesito que me envíe por email todos los documentos del caso que puedan ser compartidos legalmente. También quiero hablar directamente con Andrea. ¿Estaría dispuesta a venir a Guadalajara? Creo que esta conversación sería más productiva en persona, y Andrea ha expresado que confiaría más en alguien que ha vivido una experiencia similar. Lucía consultó su agenda mental. Tenía reuniones importantes durante el resto de la semana, pero este tipo de casos habían comenzado a tomar prioridad en su vida profesional, no solo porque representaban oportunidades para prevenir tragedias, sino porque cada víctima que ayudaba a salvar se sentía como una pequeña victoria sobre Sofía y todo lo que había representado. ¿Puedo estar ahí mañana por la tarde? ¿Puede organizar una reunión en su oficina para las 4 de la tarde? Perfecto, señora Martínez. No sabe cuánto se lo agradezco. Este caso me ha mantenido despierta durante semanas, porque sé que hay algo más profundo, pero no tengo la experiencia necesaria para desentrañarlo completamente. Después de colgar, Lucía llamó a Mónica para reorganizar su agenda y preparar el viaje a Guadalajara. También decidió contactar al detective Ramírez para informarle sobre este nuevo caso. Durante los últimos años, habían mantenido una colaboración profesional informal, donde ella le proporcionaba información sobre patrones criminales que identificaba en sus casos, y él la mantenía actualizada sobre desarrollos en investigaciones relacionadas con crimen organizado familiar. Ramírez, habla Lucía. Tengo un caso en Guadalajara que creo que te va a interesar. A ver, cuéntame. Después de describir los detalles de la llamada, Ramírez silbó bajito, un sonido que Lucía había aprendido a interpretar como su reacción ante casos particularmente complejos. Lucía, ese patrón me resulta familiar por razones que van más allá del caso de tu hermano. Hemos estado rastreando una serie de casos similares en diferentes estados durante los últimos 2 años. Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida, siempre jóvenes mujeres acusadas de violencia contra familiares políticos, siempre con historiales médicos que sugieren envenenamiento gradual, siempre con denuncias previas ignoradas por las autoridades locales. ¿Estás sugiriendo que hay una red? Es posible. ¿Te acuerdas de que encontramos evidencia de que Sofía había estado en contacto con otras personas involucradas en esquemas similares? Nunca pudimos rastrear completamente esas conexiones porque ella se negó a cooperar, pero siempre sospechamos que había un elemento de organización que iba más allá de su caso individual. Esta posibilidad abrió dimensiones completamente nuevas y perturbadoras. Si existía una red organizada que estaba replicando y perfeccionando los métodos de Sofía, entonces el número de víctimas potenciales podía ser exponencialmente mayor de lo que habían imaginado. Ramírez, necesito que me acompañes a Guadalajara. Si esto es lo que pensamos que es, necesitamos la perspectiva de alguien con tu experiencia en crimen organizado. Ya estoy empacando. Nos vemos en el aeropuerto mañana a la 1 de la tarde. El vuelo a Guadalajara duró apenas 1 hora, pero fue suficiente para que Lucía y el detective Ramírez desarrollaran una estrategia preliminar para abordar el caso de Andrea Morales. Durante el vuelo, Ramírez compartió con Lucía información clasificada sobre los otros casos similares que habían estado monitoreando. El patrón es demasiado específico para ser coincidencia, explicó mientras revisaba expedientes en su tablet. En cada caso, la presunta víctima es una mujer joven que ha heredado propiedades significativas. El perpetrador siempre es un familiar político que se ha insertado recientemente en la familia. Los métodos de manipulación, chantaje y envenenamiento gradual son prácticamente idénticos. ¿Han logrado establecer conexiones directas entre los casos? Esa es la parte más inquietante. En 3 de los casos, hemos identificado que los perpetradores utilizaron los mismos proveedores para documentos falsos, las mismas rutas para lavado de dinero
Y en 2 casos, incluso las mismas sustancias químicas para el envenenamiento gradual. Sustancias que no son fáciles de obtener sin conexiones especializadas. Lucía sintió un nudo en el estómago al comprender las implicaciones. Estás diciendo que Sofía no era un caso aislado, sino parte de algo más grande. Exactamente. Y hay algo más que no te mencioné por teléfono. Hace 2 meses, Sofía recibió visitas en prisión de 3 abogados diferentes, todos afirmando representar intereses editoriales para su libro. Pero cuando investigamos, descubrimos que ninguno de estos abogados tenía conexiones reales con editoriales reconocidas. ¿Crees que estaba recibiendo instrucciones o proporcionándolas? El libro que está escribiendo podría ser una forma sofisticada de transmitir información detallada sobre sus métodos a una red más amplia de criminales. El avión comenzó su descenso hacia el aeropuerto de Guadalajara, y Lucía sintió la familiar combinación de determinación y aprensión que experimentaba cuando se enfrentaba a casos que podrían revelar nuevas dimensiones de maldad humana. Pero también sintió algo que no había experimentado durante sus primeros años después de la traición: la confianza absoluta en su capacidad para navegar estas aguas peligrosas y emerger victoriosa. La oficina de la licenciada Patricia Vega estaba ubicada en un edificio modesto del centro de Guadalajara, pero su despacho mostraba la organización y dedicación de una defensora pública que realmente se preocupaba por sus clientes. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, certificaciones en derechos humanos y fotografías de casos exitosos donde había logrado liberar a personas injustamente acusadas. Andrea Morales era una joven delgada de complexión frágil, con ojeras profundas que hablaban de meses de sueño interrumpido y estrés constante, pero sus ojos mostraban una lucidez y determinación que Lucía reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien que había descubierto una verdad terrible y estaba dispuesta a luchar por ser escuchada, sin importar las consecuencias. Señora Martínez, no sabe lo que significa para mí que haya venido, dijo Andrea con voz temblorosa, pero firme. He leído sobre su caso, y es como si hubiera escrito la historia de mi vida, pero con final feliz. Yo espero poder tener el mismo final feliz. Cuéntame exactamente lo que ha estado sucediendo, Andrea, desde el principio, sin omitir detalles que puedan parecerte irrelevante. Andrea comenzó su relato con la llegada de Valeria, su cuñada, a la vida familiar hace 18 meses. Valeria había aparecido en la vida de Miguel, el esposo de Andrea, justo después de que Andrea heredara una casa de 3 pisos, en una zona premium de Guadalajara, además de un terreno comercial que había pertenecido a sus abuelos durante generaciones. Al principio, Valeria parecía perfecta, explicó Andrea, con una amargura que Lucía conocía demasiado bien. Era encantadora, siempre preocupada por la familia, siempre ofreciendo ayuda. Se mudó a vivir con nosotros después de que Miguel me convenció de que estaba pasando por una crisis financiera temporal y que sería crueldad no ayudarla. El patrón era tan similar al caso de Sofía que Lucía tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener su expresión neutral y profesional. ¿Cuándo comenzaste a notar cambios en el comportamiento de Miguel? Aproximadamente 3 meses después de que Valeria se mudó con nosotros. Comenzó a hacer preguntas sobre las propiedades que había heredado, sobre cómo estaban registradas, sobre si había considerado venderlas o transferirlas para optimización fiscal. También comenzó a criticar mi administración del dinero, diciendo que era demasiado conservadora y que estaba desaprovechando oportunidades de inversión. Andrea sacó de su bolsa una libreta gruesa, similar a la que Lucía había mantenido durante su propia experiencia. Comencé a documentar todo después de que empecé a sentirme enferma constantemente. Dolores de cabeza, náuseas, confusión mental, pérdida de memoria. Miguel y Valeria me convencían de que era estrés laboral y me sugerían constantemente que viera psicólogos o psiquiatras. Lucía revisó las entradas del diario de Andrea. La documentación era meticulosa y detallada, incluyendo fechas, horas, síntomas físicos, conversaciones sospechosas y cambios en el comportamiento de Miguel. Era el tipo de evidencia que habría sido invaluable en su propio caso si hubiera tenido la presencia mental para crearla en ese momento. Andrea, esto es evidencia extraordinaria. ¿Se lo has mostrado a alguien más? A la policía local, múltiples veces. Pero cada vez que presentaba una denuncia, Valeria aparecía con Miguel al día siguiente, mostrando supuestas evidencias de que yo había estado usando drogas o que tenía problemas mentales. Siempre tenían explicaciones perfectas para todo. El detective Ramírez, que había estado escuchando en silencio mientras tomaba notas detalladas, se inclinó hacia adelante. Andrea, ¿podrías describir físicamente a Valeria? Altura, peso,
color de cabello, cualquier característica distintiva como tatuajes o cicatrices. Mide aproximadamente 1,65, peso medio, cabello castaño que cambia constantemente de estilo. No tiene tatuajes visibles, pero sí tiene una cicatriz pequeña en la mano izquierda, entre el pulgar y el índice. Ramírez intercambió una mirada significativa con Lucía. Esa descripción coincidía con la de una mujer que había aparecido en la periferia de dos de los otros casos que habían estado investigando. Andrea, continuó Ramírez, ¿alguna vez escuchaste a Valeria hablando por teléfono en idiomas diferentes al español? Sí, varias veces, principalmente inglés, pero también algo que sonaba como italiano o portugués. Siempre se alejaba cuando notaba que yo podía escucharla, pero una vez la escuché mencionando nombres que sonaban extranjeros y números grandes, como si estuviera hablando de... Lucía sintió que las piezas de un rompecabezas mucho más grande comenzaban a tocar. Andrea, necesito que me cuentes exactamente qué pasó la noche en que fuiste arrestada. Cada detalle, por más insignificante que parezca. Andrea tomó un vaso de agua antes de continuar con la parte más difícil de su relato. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantuvo firme y clara. La noche del arresto había sido particularmente mala. Durante la cena, me sentí más mareada y confundida que nunca antes. Valeria había preparado mi platillo favorito, enchiladas rojas, y había insistido en que comiera cada bocado porque había puesto mucho amor en la preparación. Lucía recordó con claridad escalofriante las comidas que Sofía había preparado durante sus visitas familiares, y cómo siempre había insistido en que probara platos específicos que había hecho especialmente para ella. Después de cenar, Miguel anunció que él y yo necesitábamos firmar algunos documentos para reorganizar nuestras inversiones. Los documentos ya estaban preparados sobre la mesa del comedor, junto a bolígrafos y copias para nosotros. ¿Revisaste los documentos antes de firmar? Intenté hacerlo, pero las letras se movían frente a mis ojos. Me sentía como si hubiera bebido alcohol, aunque no había tomado nada más que agua durante la cena. Miguel me decía que eran documentos rutinarios, solo transferencias menores para optimización fiscal. Andrea abrió su libreta y señaló una entrada fechada esa noche, pero logré leer lo suficiente para darme cuenta de que no eran transferencias menores. Estaban transfiriendo completamente la propiedad de la casa y el terreno a un fideicomiso controlado por Miguel y Valeria. ¿Qué hiciste entonces? Me negué a firmar y traté de levantarme de la mesa, pero estaba tan mareada que casi me... En ese momento, escuché a Valeria hablando por teléfono en la cocina, pero no en inglés ni italiano, sino en un español con acento argentino muy marcado. Ramírez levantó la vista de sus... ¿Argentino estás segura? Completamente seguro. Mi abuela era argentina, y reconozco perfectamente el acento. Valeria estaba diciendo cosas como, la mercancía está casi lista para transferencia, y el último obstáculo será removido esta misma noche. La conversación telefónica había sido la gota que derramó el vaso para Andrea. A pesar de su estado de confusión mental, comprendió que el último obstáculo era una referencia a ella misma, y que, removido, no significaba simplemente ser convencida de firmar los documentos. Logré llegar a mi recámara y encontré mi teléfono celular. Llamé al 911 y reporté que estaba siendo envenenada y que estaban planeando asesinarme esa misma noche. ¿Qué respuesta recibiste de la operadora del 911? Me dijeron que enviaran una patrulla, pero que podía tomar hasta 40 minutos porque era viernes por la noche y tenían muchas llamadas de emergencia. 40 minutos que yo sabía que, en ese punto de desesperación absoluta, Andrea había tomado la decisión que la había llevado a prisión. Bajó a la cocina donde Valeria continuaba hablando por teléfono, esperó hasta que terminara la llamada, y entonces la confrontó directamente con lo que había descubierto. Le dije que sabía que me había estado envenenando, que sabía sobre su plan para robar mis propiedades y matarme. Le exigí que se fuera de mi casa inmediatamente. ¿Cómo reaccionó Valeria? Se rió. Literalmente se rió en mi cara, y me dijo que era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Me dijo que había estado planeando esto durante casi 2 años, que conocía cada detalle de mi vida, y que yo iba a desaparecer esa misma noche de una manera que parecería accidental. Valeria había procedido entonces a describir en detalle cómo planeaba simular un accidente doméstico que resultaría en la muerte de Andrea, cómo los documentos ya habían sido preparados para transferir todas las propiedades inmediatamente después del funeral, y cómo Miguel recibiría una parte de las ganancias antes de sufrir su propio accidente algunas semanas más tarde. En ese momento, algo se rompió dentro. Continuó Andrea con voz más firme. Tomé un cuchillo de la cocina y amenacé con usarlo si no salía de mi casa inmediatamente. Pero en lugar de asustarse, Valeria gritó pidiendo ayuda y se cortó superficialmente en el brazo con otro cuchillo. Miguel había aparecido corriendo desde la sala, y al ver la escena, Andrea con un cuchillo en la mano y Valeria sangrando del brazo,
Había llamado inmediatamente a la policía, reportando que su esposa había atacado a su hermana en un episodio psicótico. Cuando llegaron los oficiales, Valeria ya tenía preparada una historia completa sobre mis problemas mentales y mi historial de comportamiento. Miguel la apoyó completamente, y yo estaba demasiado confundida por los efectos del envenenamiento para articular una defensa coherente. Lucía se reclinó en su silla, procesando la historia de Andrea en el contexto de todo lo que había aprendido sobre redes criminales organizadas, el nivel de sofisticación, la preparación psicológica de respuestas a contingencia, la coordinación con cómplices. Todo sugería una operación que iba mucho más allá de lo que un criminal individual podría orquestar. Andrea, ¿tienes alguna evidencia física del envenenamiento? Análisis de sangre, muestras de cabello, cualquier cosa que pueda ser analizada para detectar toxinas? La licenciada Vega me ayudó a conseguir análisis privados después del arresto. Los resultados mostraron niveles significativos de 3 sustancias diferentes que pueden causar confusión mental, pérdida de memoria y síntomas que imitan trastornos psiquiátricos. Patricia Vega sacó de su archivo los reportes de laboratorio y se los pasó a Ramírez. Los análisis fueron realizados por un laboratorio certificado y son admisibles como evidencia. El problema es que la fiscalía argumenta que Andrea pudo haber tomado esas sustancias voluntariamente como parte de un comportamiento autodestructivo. Ramírez estudió los reportes durante varios minutos antes de hablar. Estas sustancias no son fáciles de obtener sin conexiones médicas o químicas especializadas. 2 de ellas son controladas y requieren prescripción médica. La tercera es un compuesto industrial que se usa principalmente en laboratorios de investigación. ¿Eso es bueno o malo para mi caso?, preguntó Andrea con ansiedad visible. Es excelente para tu caso, respondió Lucía, porque demuestra que alguien con acceso a recursos sofisticados te estaba administrando estas sustancias sistemáticamente. No son drogas que una persona use recreacionalmente o que pueda obtener fácilmente en la calle. Ramírez cerró el expediente y miró directamente a... Necesito hacerte una pregunta muy específica y quiero que pienses cuidadosamente antes de responder. ¿Alguna vez viste a Valeria comunicándose con otras personas que no fueran Miguel, visitante, llamadas frecuentes de números específicos, reuniones en lugares inusuales? Andrea reflexionó durante un momento antes de responder. Había un hombre que la visitaba ocasionalmente. Siempre venía cuando Miguel estaba en el trabajo y yo estaba en casa. Decía que era su consultor financiero, pero me pareció extraño porque nuestras finanzas las manejaba Miguel. ¿Puedes describir a este hombre? Alto, delgado, cabello gris, siempre vestía trajes caros. Hablaba con acento que sonaba extranjero, posiblemente europeo. Tenía una cicatriz en la mejilla izquierda que trataba de cubrir con maquillaje, pero se notaba en cierta luz. Ramírez se puso tenso. Andrea, esto es muy importante. ¿Escuchaste alguna vez el nombre de este hombre? Valeria lo llamaba Dr. Vega, pero no creo que fuera médico real. Una vez los escuché hablando sobre el procedimiento de Valencia y los contactos de Madrid. También mencionaron algo sobre la operación de México y cómo había sido exitosa, pero había creado complicaciones. Lucía sintió un escalofrío de reconocimiento. ¿Mencionaron algo específico sobre la operación de México? Sí. Dijeron algo sobre una hermana que había sido neutralizada pero que había entrenado sucesores. También mencionaron que necesitaban ser más cuidadosos porque las autoridades mexicanas habían desarrollado nuevos protocolos de investigación. La información proporcionada por Andrea había transformado completamente la perspectiva del caso. Ramírez contactó inmediatamente a sus colegas en la Policía Federal y solicitó una reunión de emergencia con la División de Crimen Organizado Internacional. Lo que había comenzado como un caso local de violencia doméstica se había convertido en una investigación que podría involucrar redes criminales que operaban a nivel internacional. Esa noche, en la suite de hotel que habían reservado en Guadalajara, Lucía y Ramírez revisaron todos los expedientes disponibles sobre casos similares en diferentes países. Habían obtenido acceso a una base de datos internacional de casos de fraude que mostraba patrones perturbadoramente similares en España, Argentina, Colombia y varios países de Europa Oriental. Mira esto, dijo Ramírez, señalando un reporte de en Valencia, España. Hay un caso de 2028. Donde una mujer llamada Elena Vázquez fue acusada de intentar asesinar a su cuñado, después de descubrir que él y su esposa estaban planeando robar sus propiedades heredadas. Los métodos utilizados, incluyendo envenenamiento gradual, con las mismas sustancias encontradas en Andrea, son prácticamente idénticos. Lucía estudió el reporte con creciente alarma. Y aquí, en Buenos Aires, otro caso similar en 2029. Una mujer llamada Cristina Montenegro, arrestada por violencia contra su concuña, después de alegar que había estado siendo envenenada y que planeaban robar su herencia familiar.
El patrón se repite en todos los casos. Las víctimas reales son presentadas como las agresoras. Los perpetradores tienen conexiones sofisticadas para obtener sustancias controladas y falsificar documentos. Y siempre hay testigos que apoyan la versión de los criminales. Ramírez contactó a la oficina de Interpol en la Ciudad de México y solicitó información específica sobre el Dr. Vega que Andrea había descrito. La respuesta llegó en menos de 2 horas. Dr. Víctor Begasi, ciudadano húngaro de 58 años, con múltiples alias y órdenes de aprehensión en 6 países por fraude, extorsión y homicidio. Este hombre es aparentemente el coordinador de una red internacional que recluta criminales locales, los entrena en métodos sofisticados de manipulación y envenenamiento, y después coordina operaciones en diferentes países, explicó Ramírez mientras revisaba el extenso expediente de Begasi. ¿Crees que Sofía fue reclutada por esta red? ¿O que ella los contactó? Basándome en las fechas y los patrones, creo que Sofía fue una de las primeras operativas de esta red en América Latina. Su éxito con casos anteriores probablemente llamó la atención de Begasi, quien la reclutó para expandir las operaciones hacia México. La comprensión de que Sofía había sido parte de algo mucho más grande y siniestro proporcionó a Lucía una extraña mezcla de validación y, por un lado, confirmaba que su intuición sobre la naturaleza extraordinariamente malévola de los crímenes había sido correcta. Por otro lado, significaba que había víctimas potenciales en múltiples países que podrían estar enfrentando el mismo terror que ella había. Ramírez, necesitamos hacer algo más que simplemente liberar a Andrea. Necesitamos desmantelar esta red completa. Estoy de acuerdo, pero va a requerir coordinación internacional, recursos significativos y mucho tiempo. Mientras tanto, tenemos que proteger a Andrea y asegurarnos de que Valeria no escape. Al día siguiente, Ramírez coordinó con la policía local de Guadalajara para detener a Valeria y Miguel en su casa. La operación se realizó al amanecer, con suficiente personal para asegurar que no hubiera posibilidad de escape o destrucción de evidencia. Lo que encontraron en la casa superó sus expectativas más pesimistas. Valeria había transformado el sótano en un laboratorio completo para la preparación de sustancias tóxicas, con equipos profesionales para sintetizar los compuestos que había estado usando para envenenar a Andrea. También habían establecido una oficina completa con múltiples computadoras, impresoras para falsificar documentos y archivos físicos sobre docenas de familias adineradas en diferentes ciudades mexicanas. Es como si hubieran estado operando una empresa criminal completa desde la casa de Andrea, comentó el comandante local, que había dirigido la operación. Tenemos evidencia suficiente para docenas de cargos federales. Miguel, confrontado con la evidencia abrumadora, colapsó emocionalmente y confesó inmediatamente su participación en el esquema. Reveló que había sido reclutado por Valeria mediante chantaje sexual, similar al método que Sofía había utilizado con Ricardo, pero que después había sido mantenido en línea mediante amenazas de violencia contra Andrea y contra su propia familia. Nunca quise que lastimaran a Andrea, declaró Miguel entre lágrimas durante su interrogatorio. Cuando me di cuenta de que realmente planeaban matarla, traté de encontrar maneras de sabotear el plan. Pero me amenazaron con matar no solo a ella, sino también a mis padres y a mi hermana menor. Valeria, por el contrario, mantuvo la misma actitud fría y calculadora que había caracterizado a Sofía durante su juicio. Se negó a proporcionar información sobre sus conexiones internacionales, insistió en que ella también había sido víctima de manipulación por parte de fuerzas más poderosas, y exigió comunicarse con un abogado específico cuyo nombre no aparecía en ningún directorio legal local. La identificación del abogado solicitado por Valeria proporcionó la clave final para comprender la verdadera magnitud de la red criminal. El licenciado Herrera, que había pedido, resultó ser otro alias del Dr. Víctor Begasi, quien aparentemente proporcionaba no solo coordinación criminal, sino también representación legal a través de una red de abogados corruptos en diferentes países. 3 días después de la detención de Valeria, Lucía recibió una llamada que cambiaría nuevamente su comprensión de toda la situación. Era el director de la prisión federal, donde se encontraba recluida Sofía. Señora Martínez, necesito informarle sobre un incidente que ocurrió esta mañana. Su hermana sufrió un ataque en su celda. Está viva, pero en condición crítica en el hospital de la prisión. ¿Qué tipo de ataque? Apareció inconsciente en su celda durante la inspección matutina. Los médicos determinaron que había sido envenenada con una sustancia que aún están analizando. No hay evidencia de que haya sido autoinfligida. Lucía sintió una mezcla compleja de emociones. Después de 5 años, había logrado procesar su relación con Sofía hasta el punto donde ya no sentía odio activo, pero tampoco estaba preparada para sentir preocupación genuina por su bienestar. ¿Tienen sospechosos? Esa es la parte más interesante. El envenenamiento ocurrió durante las horas en que su celda estaba cerrada y no había acceso de otros prisioneros. La única posibilidad
es que la sustancia haya sido administrada durante la cena de la noche anterior, pero eso significaría que alguien del personal de la cocina está involucrado. Ramírez, que había estado presente durante la llamada, pidió permiso para hablar directamente. Director, habla el detective Carlos Ramírez, Policía Federal. Hemos estado investigando una red criminal internacional que incluye asesinatos de testigos potenciales. Es posible que el envenenamiento de Sofía Martínez esté relacionado con nuestras investigaciones actuales. ¿Qué necesita de nosotros, detective? Protección completa para la prisionera, análisis forense completo de la sustancia utilizada e interrogación de todo el personal que tuvo acceso a su comida ante las últimas 48 horas. También necesitamos revisar todas las comunicaciones telefónicas y correspondencia que ha recibido durante las últimas 2 semanas. El análisis de las comunicaciones de Sofía reveló información que transformó completamente la investigación. Durante las 2 semanas anteriores al envenenamiento, había recibido 3 llamadas telefónicas del mismo número internacional, registrado en Budapest, Hungría. Las llamadas habían durado menos de 5 minutos cada una, pero las transcripciones parciales obtenidas por los sistemas de monitoreo de la prisión mostraban que había sido presionada para proporcionar información específica sobre sus métodos y conexiones. Parece que intentaron usar a Sofía para obtener información detallada sobre las operaciones en México, explicó Ramírez después de revisar las transcripciones. Cuando ella se negó a cooperar completamente, decidieron eliminarla para evitar que proporcionara información a las autoridades. ¿Crees que van a intentar eliminar también a Andrea y a las otras víctimas que hemos identificado? Es posible. Por eso hemos coordinado con Interpol para proporcionar protección internacional a todas las víctimas conocidas mientras desmantelamos la red completa. Esa tarde, Lucía tomó la decisión de visitar a Sofía en el hospital de la prisión. No estaba segura de sus motivaciones para hacerlo, pero sentía que necesitaba verla una última vez para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Sofía estaba consciente pero débil, conectada a múltiples monitores médicos y con una guardia armada permanente fuera de su habitación. Cuando vio a Lucía entrar, sus ojos mostraron una expresión que no había mostrado durante los 5 años anteriores. Miedo. No esperaba que vinieras, dijo Sofía con voz ronca. Yo tampoco esperaba venir, pero necesitaba verte una vez más. Para regodearte de que finalmente recibí mi merecido, Lucía se sentó en la silla junto a la cama del hospital. No, Sofía, vine porque necesito entender algo. ¿Alguna vez sentiste remordimiento real por lo que me hiciste? ¿Alguna vez fui realmente tu hermana? ¿O siempre fui solo un objetivo? Sofía miró hacia el techo durante un largo momento antes de responder. ¿Quieres la verdad o la versión que te hará sentir mejor? Quiero la verdad. Al principio fuiste mi hermana real. Cuando éramos niñas, antes de que mamá y papá murieran, realmente te amaba y me sentía protegida por ti. Pero después del accidente, cuando heredaste todo y yo quedé con nada, algo cambió dentro de mí. Comencé a ver todo lo que tenías como cosas que me habían sido quitadas injustamente. Sofía hizo una pausa para tomar agua antes de continuar. Cuando me conecté con las personas que me entrenaron, me enseñaron que había maneras de recuperar lo que me pertenecía por derecho. Al principio pensé que solo tomaría algunas propiedades y después podríamos reconciliarnos como hermanas. Pero el proceso me cambió. Me volví alguien diferente. ¿Te arrepientes? Me arrepiento de haber sido atrapada. Me arrepiento de no haber sido más cuidadosa. Me arrepiento de haber confiado en personas que finalmente me traicionaron también. Sofía miró directamente a Lucía por primera vez durante la conversación, pero no me arrepiento de haber intentado tomar lo que sentía que me pertenecía. Lucía sintió una tristeza profunda, pero también una sensación de cierre de fin. La hermana que había amado durante su infancia realmente había muerto el día que decidió convertirse en una criminal. La persona en esa cama del hospital era una extraña que había usado el rostro y los recuerdos de su hermana para perpetrar crímenes terribles. Adiós, Sofía, dijo Lucía, levantándose de la silla. Espero que encuentres algún tipo de paz antes de que esto termine. Lucía, la llamó Sofía cuando llegó a la puerta. Ten cuidado, las personas para las que trabajé no han terminado contigo. Te consideran responsable de arruinar operaciones que valían millones de dólares. Fue la última vez que las hermanas se vieron. La advertencia de Sofía resultó ser profética. 2 semanas después de su visita al hospital, Lucía comenzó a notar signos sutiles de que estaba siendo vigilada. Autos que aparecían repetidamente cerca de su casa y oficina, llamadas telefónicas que colgaban inmediatamente cuando contestaba, y la extraña sensación de ser observada que había aprendido a no ignorar después de su experiencia original. Contactó inmediatamente a Ramírez, quien organizó vigilancia discreta tanto para ella como para Andrea, que había sido liberada después de que se retiraran todos los cargos en su contra. También coordinó con agencias de seguridad internacionales para monitorear actividades sospechosas relacionadas con la red del Dr. Vegassi.
La buena noticia es que hemos identificado y detenido operativos de esta red en 7 países diferentes durante las últimas 2 semanas, informó Ramírez durante una reunión de seguridad en las oficinas de Lucía. La mala noticia es que el Dr. Vegassi sigue libre y aparentemente ha puesto un precio a tu cabeza. ¿Qué tipo de precio? Nuestros contactos en Interpol interceptaron comunicaciones que sugieren una recompensa de $500,000 americanos para quien te elimine de manera que parezca accidental. También hay recompensas similares para Andrea y para otras víctimas que han testificado contra la red. Lucía sintió el familiar nudo de miedo en el estómago, pero también una determinación renovada. Ramírez, no voy a vivir escondida por el resto de mi vida. Necesitamos terminar esto definitivamente. ¿Qué propones? Quiero servir como cebo para atrapar a Vegassi. Si está tan determinado a eliminarme, usemos esa obsesión en su contra. La propuesta de Lucía iniciáticamente rechazada por todas las agencias de seguridad involucradas, pero después de semanas de planificación cuidadosa, desarrollaron un plan que podría permitirles capturar no solo a Vegassi, sino a los miembros restantes de su red. El plan involucraría que Lucía mantuviera su rutina normal, pero con vigilancia extremadamente sofisticada y discreta. Su oficina, su casa, su auto y todos los lugares que frecuentaba regularmente serían monitoreados con tecnología de punta que podría detectar cualquier intento de acercamiento hostil. La clave del plan es que tiene que parecer que estás vulnerable, pero sin realmente estarlo, explicó el coordinador de Interpol durante una sesión de «Vas a llevar rastreadores múltiples. Tendrás comunicación constante con nuestros equipos y nunca estarás realmente sola, aunque parezca que sí». Durante las siguientes 6 semanas, Lucía vivió en un estado de alerta controlada, manteniendo sus actividades profesionales normales, mientras sabía que cada momento podría ser el momento en que los criminales intentaran atacarla. Continuó atendiendo clientes, dando conferencias universitarias y desarrollando nuevos casos, pero siempre consciente de que había francotiradores amigables posicionados en edificios cercanos y equipos de respuesta rápida a menos de 2 minutos de distancia. La trampa finalmente funcionó. Un martes por la tarde de abril, Lucía estaba saliendo del estacionamiento de la torre corporativa, cuando notó que el auto que había estado siguiéndola durante varios días, finalmente había hecho un movimiento agresivo, bloqueando la salida del estacionamiento. Activó discretamente la señal de alarma que llevaba en su bolsa, y siguió manejando como si no hubiera notado la amenaza. El ataque se desarrolló exactamente como habían anticipado. 2 hombres salieron del auto bloqueador e intentaron acercarse a su vehículo por ambos lados, aparentemente con la intención de forzarla a salir. Pero antes de que pudieran llegar a su auto, equipos de respuesta rápida emergieron de posiciones ocultas en el estacionamiento y neutralizaron a los atacantes sin disparar un solo tiro. Los 2 hombres resultaron ser criminales profesionales con antecedentes internacionales, contratados específicamente para eliminar el problema de Lucía Martín, según documentos encontrados en sus teléfonos celulares. Más importante aún, sus teléfonos contenían evidencia de comunicación directa con el Dr. Vegassi, incluyendo ubicaciones específicas donde planeaba coordinar operaciones adicionales. La captura de los sicarios proporcionó la información final necesaria para localizar y arrestar al Dr. Víctor Vegassi. Se encontraba en una casa de seguridad en las afueras de Tijuana, aparentemente planeando escapar hacia Estados Unidos, después de coordinar los asesinatos de Lucía y otras víctimas que habían testificado contra su red. La operación para capturarlo involucró coordinación entre agencias mexicanas, americanas y europeas, y se ejecutó simultáneamente en 3 países diferentes para arrestar a todos los miembros conocidos de la organización. Cuando finalmente fue detenido, Vegassi tenía en su posesión documentos detallados sobre más de 100 familias adineradas en 15 países diferentes, todas identificadas como objetivos potenciales para operaciones futuras. Esta red había estado operando durante casi una década, con ingresos estimados en más de $50 millones americanos, explicó el coordinador de Interpol durante la conferencia de prensa que anunció las detenciones. Los métodos utilizados eran extraordinariamente sofisticados, combinando manipulación psicológica, chantaje, envenenamiento gradual, falsificación de documentos y, en muchos casos, asesinato. El juicio de Vegassi y sus asociados se convirtió en uno de los casos de crimen organizado internacional más publicados de. Lucía testificó como víctima principal y experta en los métodos utilizados por la red, proporcionando análisis detallado sobre cómo habían evolucionado las técnicas criminales desde el caso original de Sofía. Lo que comenzó como mi tragedia personal se convirtió en la clave para salvar potencialmente centenares de vidas, declaró Lucía durante su testimonio principal. Si mi experiencia puede ayudar a prevenir que otras familias sufran lo que yo sufrí,
entonces todo el dolor habrá tenido un propósito. Benghazi fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 3 países. Sus asociados recibieron sentencias que variaban entre 20 y 40 años, dependiendo de su nivel de participación en asesinatos y otras violencias. La red fue completamente desmantelada, con propiedades valuadas en más de $30 millones, confiscadas para compensar a las víctimas identificadas. Andrea Morales recibió no solo la restitución completa de sus propiedades, sino también compensación adicional del dinero confiscado a la red criminal. Utilizó parte de esos recursos para establecer una fundación dedicada a ayudar a víctimas de fraudes familiares, trabajando en colaboración estrecha con la empresa de Lucía. Miguel, el esposo de Andrea, había cooperado completamente con las autoridades y recibió una sentencia reducida de 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 3 años. Andrea había decidido divorciarse, pero mantenía comunicación con él para apoyar su proceso de rehabilitación y eventual reintegración social. Con la red criminal completamente desmantelada y todas las amenazas neutralizadas, Lucía pudo finalmente relajar las medidas de seguridad extraordinarias que habían dominado su vida durante meses. Pero más importante aún, pudo enfocarse completamente en reconstruir su vida personal, sin la sombra constante del miedo. Su relación con Alejandro Mendoza había continuado desarrollándose durante todo el periodo y él había demostrado una comprensión y apoyo extraordinarios de los momentos más difíciles. A diferencia de Ricardo, quien había colapsado bajo presión, Alejandro había fortalecido su compromiso con Lucía conforme las amenazas se intensificaban. Sabía exactamente en lo que me estaba metiendo cuando comencé a salir contigo, le había dicho durante una de las noches más tensas del periodo de Lancia. Sabía que habías vivido traumas extraordinarios, sabía que había peligros potenciales, sabía que tu vida era compleja, pero también sabía que eres la mujer más fuerte, más íntegra y más valiosa que he conocido en mí. En diciembre de 2030, exactamente 6 años después de la noche que había descubierto la traición en su cocina, Alejandro le propuso matrimonio durante una cena en el mismo restaurante donde habían tenido su primera cita oficial. Lucía, he aprendido de ti que la vida puede cambiar completamente en un solo momento, dijo mientras se arrodillaba junto a su mesa, ignorando las miradas curiosas de otros comensales. Pueden pasar cosas terribles que destruyan todo lo que creías conocer sobre tú, pero también he aprendido que las personas extraordinarias pueden tomar esas tragedias y convertirlas en fuentes de fortaleza y propósito. El anillo que le presentó era un diseño único que había encargado a un joyero artesanal, un diamante principal rodeado de pequeñas piedras que representaban cada una de las víctimas que Lucía había ayudado a salvar durante sus años de trabajo con fraudes familiares. No quiero prometerte que nunca enfrentaremos, pero sí quiero prometerte que enfrentaremos cualquier dificultad juntos, con honestidad completa, con comunicación abierta y con el tipo de amor que se fortalece con la adversidad en lugar de debilitarse. Lucía aceptó la propuesta con lágrimas de alegría que no había experimentado no eran lágrimas de dolor o de alivio, sino lágrimas de esperanza genuina y de emoción por él. La boda se realizó en junio de 2031, en una ceremonia íntima en el jardín de su casa en Coyoacán. Los invitados incluían a algunos de los clientes que había ayudado durante los años anteriores, colegas de su empresa, y los investigadores y abogados que habían trabajado con ella para desmantelar la red criminal. Andrea Morales fue una de las damas de honor, simbolizando cómo las víctimas podían convertirse en sobrevivientes y después en hermanas de elección. Ricardo, quien había sido liberado en libertad condicional 6 meses antes, envió una carta de felicitaciones pero no asistió a la ceremonia, respetando su promesa de no intentar reinsertarse en la vida de Lucía. La carta era breve pero sincera. Espero que encuentres toda la felicidad que mereces y que tu nuevo matrimonio esté lleno del amor genuino y la honestidad que yo no. Sofía había muerto en prisión 4 meses antes de la boda, oficialmente de complicaciones médicas relacionadas con el envenenamiento que había sufrido, aunque nunca se determinó definitivamente si la muerte fue resultado de daño permanente de las toxinas o de causas más siniestras. Lucía había asistido al funeral con sentimientos complejos, lamentando la pérdida de la hermana que había amado en la infancia, pero sintiendo también alivio por el cierre definitivo de ese capítulo doloroso. Para 2032, la empresa de Lucía había crecido hasta convertirse en una organización internacional con oficinas en 12 países. Martínez & Asociados se había transformado en International Family Security Consultants, una firma que combinaba servicios legales, investigación forense, protección personal
y apoyo psicológico para familias que enfrentaban amenazas. Su trabajo había evolucionado más allá de simplemente responder a crisis, hasta incluir programas preventivos que ayudaban a familias adineradas a identificar y protegerse contra amenazas potenciales antes de que se materializaran. También habían desarrollado protocolos de seguridad que eran utilizados por agencias gubernamentales en múltiples países para identificar redes criminales similares. Lo que hemos aprendido es que estos criminales siguen patrones predecibles, explicaba Lucía durante una conferencia internacional sobre seguridad familiar. Identifican vulnerabilidades específicas, explotan relaciones de confianza, utilizan manipulación psicológica sofisticada y siempre tienen planes de escape. Pero también tienen debilidades consistentes que pueden ser explotadas si sabemos qué buscar. Su programa de entrenamiento para investigadores había graduado más de 200 profesionales que trabajaban en agencias de seguridad alrededor del mundo, todos especializados en identificar y neutralizar esquemas de fraude familiar antes de que resultaran en violencia. Lucía también había escrito 2 libros sobre su experiencia. El primero, Traición en la cocina. Una superviviente cuenta su historia. Se había convertido en un bestseller internacional que había ayudado a miles de personas a identificar señales de peligro en sus propias relaciones familiares. El segundo, Reconstruyendo, después de la traición. Una guía para sobreviviente. Era un manual práctico para personas que habían sido víctimas de fraudes familiares y necesitaban orientación para reconstruir sus vidas. Los ingresos de ambos libros habían sido donados completamente a organizaciones que proporcionaban apoyo legal y psicológico gratuito a víctimas de crímenes familiares que no tenían recursos para contratar ayuda profesional. En su vida personal, Lucía y Alejandro habían adoptado 2 niños cuyos padres habían sido asesinados por redes criminales similares a la que había destruido su propia familia original. María Elena, de 8 años, y Carlos Andrés, de 6 años, habían llegado a sus vidas a través de una agencia internacional que especializaba en colocar a niños órfanos por crímenes organizados con familias que entendían el tipo de trauma que habían experimentado. Estos niños han sufrido pérdidas que ningún niño debería experimentar, había explicado Lucía durante el proceso de adopción, pero también han mostrado una resistencia y fortaleza extraordinarias. Queremos darles no solo un hogar seguro, sino también un ejemplo de cómo las personas pueden sobreponerse a traumas extremos y construir vidas llenas de propósito y amor. La familia había establecido rutinas que equilibraban la normalidad doméstica con la educación sobre seguridad personal. Los niños aprendían a identificar comportamientos sospechosos, a confiar en sus instintos cuando algo se sentía incorrecto y a comunicarse abiertamente sobre cualquier preocupación o miedo. Pero también aprendían a disfrutar de la vida, a confiar en las personas correctas y a no vivir dominados por el miedo. Queremos que entiendan que el mundo puede ser peligroso, pero también que hay personas buenas que dedican sus vidas a proteger a otros. Le había dicho Alejandro a Carlos Andrés cuando el niño había tenido pesadillas sobre hombres malos que venían por él. Tu nueva mamá es una de esas personas buenas, y nosotros vamos a asegurarnos de que siempre estés seguro. En la tarde del 15 de marzo de 2035, exactamente 10 años después de la noche que había cambiado su vida para siempre, Lucía se encontraba en la cocina de su casa en Coyoacán, preparando la cena para su familia. La cocina era amplia y moderna, llena de luz natural y el sonido de las risas de sus hijos jugando en el jardín, mientras Alejandro los supervisaba desde la terraza. Mientras cortaba verduras para la ensalada, reflexionó sobre el extraordinario viaje que había llevado desde aquella noche hasta este momento de paz completa. La mujer que había descubierto la traición de su hermana y su esposo en una cocina similar había muerto esa noche. La mujer que había emergido de esas cenizas era alguien completamente diferente, más fuerte, más sabia, más compasiva y, paradójicamente, más capaz de amar y confiar que nunca antes. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Mónica, llamando desde la oficina en Ciudad de México. Lucía, tengo noticias increíbles. ¿Recuerdas el caso de Colombia que enviamos a Interpol el mes pasado? Acaban de arrestar a toda la red. Salvamos a una familia completa, incluyendo 3 niños menores. ¿Están todos seguros? Completamente seguros. Y van a recuperar todas sus propiedades. La madre quiere conocerte personalmente para agradecerte. Dice que tu historia le dio la fuerza para buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Lucía sonrió, sintiendo la familiar satisfacción que experimentaba cada vez que su trabajo resultaba en vidas salvadas. Dile que estoy disponible para hablar cuando ella quiera. Y Moni, buen trabajo coordinando con Interpol. Hay algo más. La Universidad de Harvard quiere invitarte a dar una serie de conferencias magistrales sobre criminología familiar. Sería un semestre completo, muy bien compensado,
y una oportunidad increíble para expandir nuestro impacto educativo. Envíame los detalles por email. Voy a discutirlo con Alejandro y los niños. Si podemos mantener la estabilidad familiar, podría ser una oportunidad excelente. Después de colgar, Lucía continuó preparando la cena mientras procesaba la oferta de Harvard. 10 años atrás, la idea de que su experiencia traumática podría convertirse en expertise reconocida internacionalmente habría sido impensable. Ahora, universidades prestigiosas competían por invitarla a compartir su conocimiento con las mentes más brillantes de la próxima generación. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, preguntó Alejandro, entrando a la cocina después de asegurar que los niños estuvieran lavándose las manos para cenar. Interesante. Harvard quiere que dé conferencias magistrales el próximo semestre. ¿En serio? Eso es increíble. ¿Cómo te sientes al respecto? Lucía se detuvo un momento para considerar la pregunta. Me siento honrada y también un poco sorprendida de lo lejos que hemos llegado. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos y yo tenía ataques de pánico cada vez que alguien mencionaba traiciones familiares? Me acuerdo perfectamente. También me acuerdo de lo determinada que estabas a convertir tu dolor en algo útil para otro. A veces todavía no puedo creer que algo tan terrible haya resultado en algo tan significativo. No que esté agradecida por haber vivido la traición, se apresuró a aclarar. Pero sí estoy agradecida por lo que pude construir después. María Elena y Carlos Andrés entraron corriendo a la cocina, con las manos limpias y caras emocionadas por la cena. ¿Qué estamos cenando, mami Lucía?, preguntó María Elena, usando el título que había elegido para diferenciarla de su madre biológica fallecida. Pasta con verduras frescas, pan de ajo, y de postre hay flan que hicimos ayer. ¡Sí! ¡Flan!, exclamó Carlos Andrés, saltando de emoción. Mientras la familia se sentaba a cenar, Lucía observó las caras de las personas que ahora construían su mundo. Alejandro, con su sonrisa genuina y sus ojos que nunca mentían. María Elena, seria y observadora pero con un sentido del humor sorprendente cuando se sentía seguro. Carlos Andrés, energético y afectuoso, que había comenzado a llamarla la mamá más fuerte después de que le contara versiones apropiadas para su edad sobre su trabajo. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana?, preguntó Alejandro mientras servía pasta en los platos de los niños. Podríamos ir al parque de diversiones, sugirió María Elena. Carlos Andrés quiere montar en la montaña rusa, pero yo quiero ir a la casa de los espejos. ¿Por qué la casa de los espejos?, preguntó Lucía con curiosidad. Porque me gusta ver cómo una persona puede verse diferente desde diferentes ángulos, pero sigue siendo la misma persona por dentro, respondió María Elena con una perspicacia que a menudo sorprendía a los adultos. Lucía intercambió una mirada significativa con Alejandro. Los niños habían desarrollado perspectivas profundas sobre identidad, cambio y permanencia que probablemente reflejaban su necesidad de entender cómo las personas podían ser confiables después de haber experimentado traiciones devastadoras en sus cortas vidas. Me parece una excelente idea, respondió Lucía. Podemos hacer ambas cosas, la montaña rusa y la casa de los espejos. Después de cenar, mientras los niños hacían sus tareas y Alejandro revisaba planos arquitectónicos en su estudio, Lucía subió a su oficina personal en el segundo piso de la... Era un espacio que había diseñado específicamente para reflexión y escritura, con ventanas grandes que daban al jardín y estantes llenos de libros sobre psicología, criminología y recuperación de traumas. Abrió su diario personal, una práctica que había mantenido religiosamente desde los días inmediatamente posteriores a descubrir la traición. La entrada de esa noche decía, 10 años, una década completa desde la noche que destruyó mi vida anterior y creó la posibilidad de mi vida actual. Esta tarde, mientras preparaba cena en mi cocina nueva para mi familia nueva, me di cuenta de algo profundo. Ya no pienso en mi vida como antes de la traición y después de la traición. Ahora pienso en mi vida como una historia continua, donde cada capítulo ha contribuido a quien soy hoy. Sofía y Ricardo me quitaron mi inocencia, mi capacidad para confiar ciegamente, mi creencia de que las personas que amamos siempre nos amarán a cambio, pero no pudieron quitarme mi inteligencia, mi determinación, mi capacidad para sanar, o mi habilidad para encontrar amor verdadero después del amor falso. En retrospectiva, la traición me enseñó cosas sobre la naturaleza humana que nunca habría aprendido de otra manera. Me enseñó que las personas pueden ser extraordinariamente crueles, pero también que pueden ser extraordinariamente resilientes. Me enseñó que la confianza puede ser destruida, pero también que puede ser reconstruida con bases más sólidas. Me enseñó que el amor verdadero no solo sobrevive las pruebas difíciles, sino que se fortalece con ellas. Si pudiera regresar en el tiempo a esa noche de marzo de 2025 y advertirme sobre lo que estaba por descubrir, no sé si lo haría. El dolor fue devastador, pero las lecciones fueron transformadoras. La persona que soy hoy, esposa, madre, protectora de otras víctimas, educadora, sobreviviente, existe porque esa Lucía ingenua tuvo que morir para que esta Lucía fuerte pudiera nacer.
Mañana voy a llamar a la Universidad de Harvard y aceptar la invitación para las conferencias magistrales. Es hora de llevar estas lecciones a una audiencia aún más amplia, para que la próxima generación de investigadores y protectores esté mejor preparada para identificar y neutralizar las traiciones familiares antes de que destruyan vidas. Pero esta noche, voy a bajar y ver una película hacer palomitas y disfrutar de la extraordinaria normalidad de una vida construida sobre amor genuino, confianza merecida y la seguridad que viene de saber exactamente quién soy y qué valgo. La cocina donde comenzó mi pesadilla ya no existe, pero la cocina donde preparé cena esta noche está llena de calor, risas y la promesa de mañanas felices. Y esa diferencia lo dice todo sobre el poder de la supervivencia humana y la posibilidad de encontrar belleza después de la destrucción. Algunas traiciones nos destruyen, otras nos forjan. La diferencia la hacemos nosotros. Lucía cerró el diario, apagó la luz de su oficina y bajó a reunirse con su familia en la sala. Carlos Andrés ya había elegido una película de aventuras. María Elena había preparado las palomitas y Alejandro había dispuesto mantas en el sofá para una noche acogedora mientras se acurrucaba entre sus seres queridos, viendo una historia sobre héroes que superaban obstáculos imposibles. Lucía se dio cuenta de que había encontrado algo que había creído perdido para siempre después de la capacidad para vivir completamente en el presente, sin miedo del pasado ni ansiedad por el futuro. La mujer que había sido traicionada en una cocina hace 10 años había evolucionado hasta convertirse en alguien que protegía cocinas y familias alrededor del mundo. Y esa transformación, con todo su dolor y toda su gloria, había valido cada momento difícil En la pantalla, los héroes triunfaban sobre la adversidad mediante la combinación de coraje, inteligencia y el apoyo de aliados verdaderos. Lucía sonrió, reconociendo su propia historia en esa narrativa universal. Algunas veces, reflexionó, la vida imita al arte, y algunas veces, las traiciones más devastadoras se convierten en los prólogos de las victorias más significativas. El final había resultado ser, después de todo, solo otro comienzo.